Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los famosos artistas de ayer, hoy y siempre. Un saludo muy cordial para todos los miembros de la comunidad de Experiencia de la Vida y como también al público en general, solicitándoles su apoyo en cuanto a que se suscriban al canal, que dejen su like, compartan amigos, para que así nos ayuden a poder seguir creciendo. El día de hoy les traigo la historia de una serie de ciencia ficción, cuyo nombre es Star Wars. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Antes de despedirme, como siempre, quiero dejarles una pequeña reflexión de la vida, como acostumbramos en cada video. Y dice así: el pasado puede pinchar y envenenarte como el aguijón de un escorpión que pincha desde su espalda. No dejes que lo haga, córtale la cola al escorpión. Bueno amigos, los dejo, cuídense bastante y nos vemos en el siguiente video. Anakin Skywalker, un hombre humano sensible a la fuerza, fue un caballero Jedi de la República Galáctica y el elegido de la fuerza. Durante las guerras clon, sus logros como comandante en el campo de batalla le valieron el apodo del héroe sin miedo. Después de pasar al lado oscuro de la fuerza, se hizo conocido como Darth Vader, un señor oscuro de los Sith y aprendiz del emperador Darth Sidious. Como Lord Sith, Vader se volvió contra sus antiguos camaradas y dio caza a los Jedi sobrevivientes hasta su casi extinción. Se convirtió en un ejecutor del Imperio Galáctico, que trabajó para aplastar a la Alianza para restaurar la República por oponerse a la voluntad de su maestro Sith. Sin embargo, a pesar de sus acciones como Darth Vader, un destello del lado luminoso de la fuerza permaneció dentro del antiguo Anakin Skywalker. Skywalker nació en el año 41 ABY antes de mudarse al planeta Tatooine del borde exterior durante la era de la República. Aunque tenía una madre, la esclava Shmi Skywalker, la verdad sobre su linaje era que Anakin no tenía padre, lo que llevó al maestro Jedi Qui-Gon Jinn a sospechar que la concepción de Skywalker era obra de los midichlorianos. Al reconocer la conexión sin precedentes del niño con la fuerza, Jinn estaba decidido a ver a Skywalker entrenado como miembro de la Orden Jedi, cuya tarea finalmente recayó en su padawan Obi-Wan Kenobi después de la muerte de Jinn en el 32 ABY. Durante la siguiente década, Skywalker se convirtió en uno de los Jedi más fuertes en la historia galáctica. Si bien era a la vez cariñoso y compasivo, su miedo a la pérdida fue en última instancia el catalizador de su caída. A lo largo de la guerra, Skywalker entrenó a una padawan, Ahsoka Tano, quien finalmente abandonó la Orden Jedi después de que fuera acusada por el ataque terrorista en el Templo Jedi. La pérdida de Tano afectó a Skywalker a nivel personal, haciendo que se sintiera más aislado y amargado hacia el Alto Consejo Jedi. Con las guerras clon llegando a su fin, Skywalker sucumbió a las tentaciones del lado oscuro, creyendo que los Sith tenían el poder de salvar la vida de la senadora Padmé Amidala, su esposa secreta. Bautizado como Darth Vader por su nuevo maestro Darth Sidious, el recién creado Lord Sith asaltó el templo Jedi de Coruscant, matando a Jedi completamente entrenado y jóvenes novatos por igual. Después de asesinar a los líderes de la Confederación de Sistemas Independientes, Vader fue confrontado en Mustafar por su antiguo amigo y mentor, Kenobi, lo que resultó en un duelo con sables de luz que dejó a Vader quemado y mutilado. Como consecuencia de su derrota, fue reconstruido como un cyborg y encerrado en una armadura de soporte vital, distanciando aún más la personalidad de Vader de la de Anakin Skywalker. Además, la muerte de Amidala en el parto rompió el corazón del caído caballero Jedi, dejándolo más máquina que hombre tanto mental como físicamente. A lo largo de los días oscuros, el antiguo Anakin Skywalker llevó miedo a la galaxia en su calidad de ejecutor oscuro del emperador. Sin embargo, a pesar de su profunda inmersión en la oscuridad, Vader nunca logró matar completamente al lado de sí mismo que era Skywalker. Su confrontación con su hijo, el aspirante a caballero Jedi Luke Skywalker, durante la Guerra Civil Galáctica despertó la compasión dentro del Lord Sith, haciendo que Vader renunciara a su lealtad a los Sith para salvar a Luke de la ira del emperador. Sin embargo, al matar a su maestro, Vader sufrió daños críticos en su armadura, haciendo inevitable su muerte.
Resignado a su destino, su último deseo era ver a su hijo con sus propios ojos por primera y última vez. Al final, murió no como Darth Vader sino como Anakin Skywalker, el elegido que dio equilibrio a la fuerza al destruir a los Sith. Al cumplir su destino, la conciencia de Skywalker pudo soportar más allá de la muerte debido a su sacrificio y redención, lo que le permitió vivir en espíritu junto a sus mentores Jedi fallecidos, Obi-Wan Kenobi y el Gran Maestro Yoda. Décadas después de la batalla de Ende, los pasos de Anakin fueron seguidos por Ben Solo, su nieto, hijo de la princesa Leia Organa y el contrabandista Han Solo. Ben cayó al lado oscuro y tomó la identidad de Kylo Ren bajo la influencia del líder supremo Snoke, creyendo que era su destino completar el legado de Vader y aniquilar a la Orden Jedi. Sin embargo, Kylo Ren finalmente fue redimido, convirtiéndose en Ben Solo nuevamente y ayudando a Rey a destruir al resucitado Darth Sidious de una vez por todas antes de sacrificarse para salvarla. Supuestamente concebido por los midichlorianos, Anakin Skywalker nació de la esclava Shmi Skywalker. Algunas fuentes afirmaban que Skywalker nació en el planeta desierto de Tatooine, mientras que otras afirman que Shmi y él se trasladaron al planeta cuando Skywalker era muy joven. Anakin y su madre pertenecían originalmente a Gardulla Laut hasta que ésta los perdió frente al Toydar Llano Batto apostando en las carreras de vainas cuando Skywalker tenía 3 años. Cariñosamente llamado Annie, Skywalker trabajó en la tienda de su amo, localizada en Mos Espa. Anakin Skywalker gets 3 photoreceptors. Anakin consigue los fotorreceptores de C-3PO. Incluso a una edad muy temprana, Skywalker mostró poseer habilidades de pilotaje excepcionales, y construyó al droide de protocolo C-3PO, modificándolo para resistir la arena y calor de Tatooine, para ayudar a su madre una vez, mientras trabajaba en la chatarrería de Batto. Encontró un servomotor roto que pensó que podría reparar y usar en el droide que estaba construyendo, por lo que pidió permiso a su amo para usarlo. Batto consideró inútil el servomotor y dio permiso a Skywalker, pero mientras Anakin se iba, Batto le dijo que nada era gratuito, por lo que le ordenó trabajar más duramente al día siguiente. Skywalker consiguió los fotorreceptores para el droide en un mercado de Mos Espa. No obstante, un gran quiso también los fotorreceptores y persiguió a Anakin por el mercado. Skywalker escapó destruyendo el puesto de un Itoriano y bloqueando así el avance del Gran. Anakin fue amigo cercano de los también esclavos Kitster Banai y Wool, así como de la anciana Hira. También construyó su propia vaina de carreras. En algún momento, Batto pidió a Anakin que fuese a tirar un poco de chatarra. Cuando miró en la chatarra, Anakin encontró una ultracélula de energía, justo lo que necesitaba para su vaina. De pronto, una banda con un devaroniano atacó las calles y disparó al generador del centro médico. Cuando Anakin lo examinó para ver si podía reparar el generador, vio que necesitaba una célula de energía. Entonces, usó su célula de energía y salvó el centro médico. Una semana después, Anakin participó en una carrera de vainas con Sebulba, quien le hizo perder haciendo trampa. Anakin declaró que si hubiera utilizado la célula de energía en su propia vaina, habría ganado, pero que era más importante que el centro médico la recibiera. Un día, a sus 9 años, Batto llamó a Skywalker para que entrase en la tienda, donde se encontró a un hombre alto, una mujer joven, un Gungan llamado Jar Jar Binks y un droide astromecánico denominado R2-D2 conversando con el Toydar Llano. Siguiendo órdenes de Batto, Skywalker se encargó de la tienda mientras su amo llevaba al hombre, Qui-Gon Jinn, a la chatarrería. Skywalker se vio incapaz de apartar la mirada de la mujer joven, viéndola como sumamente hermosa, y se subió a un mostrador antes de preguntarle si era un ángel de las lunas de Yego. La mujer se presentó como Padmé Naberrie, justo cuando Jar Jar Binks activó un droide de reparación serie DUM que se descontroló por la tienda. Mientras Padmé y Anakin reían, Anakin le dijo a Binks que golpeara al droide en la nariz, y después de que la calma regresase a la tienda, Skywalker declaró que algún día se casaría con ella. Skywalker House. Anakin y Shmi acogen a sus huéspedes en casa. Entonces, Batto y Jinn regresaron a la tienda, y Jinn informó a sus compañeros de que se iban. Afortunadamente para Skywalker, Batto le permitió marcharse después de ordenar todo lo que había desordenado Binks. Mientras se iba a casa, Skywalker volvió a encontrarse con Binks, quien estaba siendo atacado por Sebulba después de que el torpe Gungan hubiera interrumpido el aperitivo del Dab. Interrumpiendo la pelea, Skywalker saludó a Naberrie y al resto de su grupo en cuanto se acercaron a ver qué estaba ocurriendo y les convenció para que le acompañasen a ver a Hira. Allí, se le cayó una moneda a Anakin, y cuando Jinn se agachó para cogerla,
el chico vio sorprendido el sable de luz que el hombre llevaba. Ocultando su sorpresa, cuando Hira advirtió de que se avecinaba una tormenta, Skywalker convenció al grupo para que aceptara ser acogido en su casa. Al llegar a casa, Anakin presentó al grupo a su madre, Shmi Skywalker, y habló acerca de la tormenta de arena antes de llevar a Naverri a su habitación para mostrarle su proyecto. Padmé quedó impresionada por el trabajo de Anakin en C-3PO, pidiéndole que encendiera al droide, y Anakin también le habló de la vaina de carreras que estaba construyendo. Los dos pasaron el resto del día examinando varios proyectos de Skywalker mientras la tormenta seguía presente, y durante la cena, Anakin comenzó a explicar cómo era su vida de esclavo. Luego, una breve conversación entre Padmé y Shmi sobre la esclavitud hizo que Anakin pasase a hablar de las carreras de vainas. Mostrando su coraje, Skywalker preguntó a Jyn sobre su sable de luz, y rechazó creer la afirmación del maestro Jedi de que no se encontraba en Tatooine para liberar a los esclavos. Al pasar la conversación a la nave dañada del grupo, Skywalker se ofreció voluntario para participar en la carrera de vainas clásica de Bonta Eve de modo que Jyn pudiera apostar por él y ganar dinero tras su victoria. Cuando su madre se mostró reticente, Anakin le recordó a Shmi su creencia de que las personas necesitaban ayudarse entre ellas, convenciéndola para que le permitiese correr. A la mañana siguiente, Jyn y los demás acompañaron a Skywalker a la tienda de Batto, y el chico empezó a explicar a Batto la propuesta de Jyn mientras Padmé se alejaba con Qui-Gon para hablar con él. Para apaciguar a Batto, Jyn apostó su nave y convenció al Toydariano para que asumiera los gastos de la entrada de Skywalker en la carrera ofreciéndole la mitad de las ganancias que ocasionara el evento. Batto aceptó el trato, y Skywalker fue enviado a revisar el estado de su vaina de carreras. En su casa, Anakin guió al grupo hasta una explanada situada detrás de los aposentos de los esclavos, donde se encontraba su vaina de carreras. Con la ayuda de sus compañeros, Skywalker activó los ascensores antigravitatorios y se dirigió con la vaina a detrás de su casa. Mientras trabajaba, sus amigos Kitster Banai, Sik, Amee y Wowl llegaron, pero Wowl, Amee y Sik eran escépticos ante las posibilidades de victoria de Anakin y se fueron a jugar a otro sitio. A pesar de las advertencias de Anakin, Binks quedó atrapado entre los conectores de energía de la vaina, y su cara quedó entumecida. Entonces Jyn ayudó al chico a subir a la cabina, donde usó un paquete de energía que Jyn había traído de la tienda de Batto, y el grupo se alegró al ver que la vaina de Anakin funcionaba perfectamente. Esa tarde, Anakin se hizo un corte en el brazo, aunque no lo notó hasta esa noche, cuando Jyn tomó una muestra de su sangre. Antes de que Skywalker pudiera preguntar a Qui-Gon qué estaba haciendo con su sangre, su madre le llamó para que entrara en casa y se fuese a dormir. Al despertarse, Anakin llevó su vaina de carreras a los hangares con la ayuda de 2 Eopies que había traído Banai, así como con la ayuda de Padmé. Allí, Jyn se había reunido con Batto. El Toydariano se marchó enfadado del hangar en cuanto llegaron, confundiendo a Skywalker con un comentario acerca de Jyn y una apuesta, y Banai reveló sin querer a Padmé y los demás que Skywalker nunca había terminado una carrera, haciendo que ella perdiese la esperanza en las posibilidades del chico. Un poco después, los corredores y sus vainas entraron en la arena y se alinearon en el punto de partida, momento en el que Shmi Skywalker paró un momento a su hijo para pedirle que se mantuviera a salvo antes de que él se dirigiera a su vaina. Padmé Naverri le recordó que todas sus esperanzas pesaban sobre él, aumentando su determinación por ganar la carrera, y ni siquiera las amenazas de Sebulba amedrentaron a Skywalker mientras Qui-Gon Jinn le ayudaba a entrar en su vaina. Sin embargo, para disgusto de Skywalker, cuando se inició la carrera los motores de su nave dejaron de funcionar, dejándolo parado junto a Ben Wadinaros, cuya vaina tampoco arrancaba. Dándose cuenta de que había proporcionado demasiado combustible a los motores, Skywalker puso remedio al problema y consiguió arrancar su vaina, persiguiendo al resto de corredores. Pronto alcanzó al resto de participantes, adelantando a 2 de ellos y preparándose para hacer lo mismo a Gasgano. Gasgano intentó impedirlo, pero Skywalker logró adelantarlo y aceleró todavía más. Al salir de un cañón, Skywalker vio cómo Sebulba hacía chocar al corredor Maonik, dejándolo fuera de juego, así como a Selbree. Skywalker iba en 8ª posición al finalizar la primera de las 3 vueltas de la carrera, pero pronto pasó a ser 7º cuando la vaina de Oudimandrel fue dañada en las cocheras por un torpe droide de reparación serie DUM. Al empezar la segunda vuelta, Skywalker adelantó a Aldar Vido y Clegolufast sin saber que la fuerza aumentaba sus percepciones convirtiéndole figuradamente en uno con su vaina. Al salir de un cañón, los corredores fueron sorprendidos por un grupo de bandidos Tusken que empezaron a dispararles, destruyendo la vaina de Teento Pagalies. Adelantando a Elan Mak y Abake,
Skywalker comenzó a acercarse a Mars Wu y Sebulba, pero Sebulba dañó los motores de Wu e hizo que golpeara la vaina de Skywalker, soltando uno de sus motores. Requirió una compleja maniobra mantener la vaina estable mientras Skywalker intentaba acoplar de nuevo el motor, lo que hizo que le adelantasen Mac, Key y Obitoki. Recuperándose, Skywalker adelantó de nuevo a Elan Mac, solo para ver a Obitoki eliminado por Sebulba tal como había hecho con Selbree. La vaina dañada de Obitoki chocó contra la de Abake, y ambas explotaron, pero Skywalker usó la fuerza para guiarse a través de la nube de humo que se produjo, siguiendo la pista a Sebulba. Alcanzó al Dag justo cuando empezaba la tercera vuelta, y mientras ambos iban por el cañón, Sebulba intentó deshacerse de Anakin. El empujón que Sebulba dio a la vaina de Skywalker, la hizo ascender por la pared del cañón, lo cual Skywalker aprovechó para acelerar y caer justo delante de Sebulba. Anakin mantuvo la primera posición hasta llegar a campo abierto, donde Sebulba intentó recuperar terreno con éxito. 6. Mientras se acercaban a la meta, Sebulba bloqueó los intentos de Skywalker de adelantarle, y acabó enfureciéndose por los múltiples intentos del chico, haciendo chocar ambas vainas lado contra lado. En poco tiempo, Skywalker logró liberar su vaina de la de Sebulba, acelerando rápidamente y provocando que la vaina del Dag perdiera el control. Sebulba chocó contra una roca, la vaina explotó, y él quedó en el suelo incapaz de ganar la carrera. Skywalker cruzó la meta y emergió victorioso, siendo el ganador más joven de la historia de la carrera. Anakin and Mom. Anakin se despide de su madre. La multitud corrió a la vaina de Skywalker, y Kitster Banai fue el primero en llegar para abrazar a su amigo. La multitud subió a hombros a Skywalker, aclamando su nombre, y no fue hasta una hora después que Anakin pudo reunirse con su familia y amigos. A medida que Jin se acercaba, Anakin comenzó a avergonzarse de los besos que le daban Shmi y Padmé, pero Jin pronto se marchó con Padmé y Jar Jar Binks para llevar a su nave las piezas que habían ganado tras la victoria de Skywalker. Anakin, Shmi y Z-3PO se dirigieron solos a casa, donde Anakin guardó a Z-3PO en su habitación y se dirigió a Mos Espa, solo para ser encarado por el niño Greedo, que le acusó de hacer trampas. Skywalker atacó al Rodiano, pero la llegada de Jin acabó con la pelea, y el Jedi dio a Anakin los créditos que había conseguido vendiendo su vaina a Sebulba. Al regresar a casa con Qui-Gon, Anakin enseñó entusiasmado a su madre los créditos, y su felicidad aumentó en cuanto Jin le dijo que había sido liberado, pidiéndole acto seguido ser entrenado como Jedi. Skywalker estaba tan excitado que no fue hasta minutos después que se dio cuenta de que Shmi no había sido liberada, y quedó enormemente entristecido en cuanto ella le dijo que fuese con Jin en busca de un futuro mejor sin ella. Recogiendo sus cosas, Skywalker se despidió de Z-3PO y Banai, pero en el momento de partir, Anakin se quebró y corrió hacia su madre. A pesar de su dolor por tener que separarse de su hijo, Shmi estaba convencida de que su hijo debía ir con los Jedi. No obstante, tras destruir a un droide sonda que los seguía, Qui-Gon urgió a Anakin a correr a la nave con él. Mientras se dirigían a la nave, Skywalker recibió la orden de tirarse al suelo justo cuando una oscura figura saltaba de una moto deslizadora, el Lord Sid Darth Maul. Maul se abalanzó sobre Jin y encendió su sable de luz, y Qui-Gon le hizo frente justo después de pedir a Skywalker que subiera a bordo de la nave y ordenara su despegue. Subiendo a bordo, Anakin comunicó a Padmé las órdenes de Qui-Gon, y ella se lo llevó a la cabina de la nave para que explicara al aprendiz de Jin, Obi-Wan Kenobi, qué había ocurrido. El piloto Rico Lie siguió las indicaciones de Kenobi y voló hacia la pelea, y Skywalker permaneció en su asiento mientras Kenobi se dirigía a la rampa de aterrizaje y ayudaba a Jin a escapar de Maul. Anakin corrió a ayudar a Qui-Gon mientras la nave abandonaba Tatooine. Esa noche, a bordo de la nave, de la cual Skywalker averiguó que era la nave personal de la reina del planeta Naboo, Anakin se esforzó por dormir en la cámara central, ya que la temperatura era radicalmente distinta al calor constante de Tatooine al que estaba acostumbrado. Mientras pensaba en silencio si haberse ido había sido un error, Skywalker vio a Padmé Naberrie entrando en la sala y observando un mensaje de súplica del oficial de Naboo Sio Bible. Ella pronto se dio cuenta de la presencia de Anakin y le dio su chaqueta como manta, justo antes de hablar con el de la invasión de Naboo por parte de la Federación de Comercio y la esperanza de Padmé de que el Senado Galáctico de la República Galáctica pudiera resolver la crisis. Skywalker le dio un colgante que él mismo había hecho para que ella se acordara de él, y Naberrie le consoló cuando estuvo a punto de empezar a llorar al recordar a su madre. Cuando finalmente llegaron al planeta capital de la República, Coruscant, Skywalker miró asombrado el planeta. Al aterrizar,
la nave fue recibida por el Canciller Supremo Finis Valorum, el senador Sheev Palpatine de Naboo y un contingente de guardias del Senado. La reina y sus doncellas, incluyendo Padmé, se marcharon con Palpatine, y aunque llevaron a Skywalker y Jar Jar Binks hasta la oficina de Palpatine, les dejaron en su exterior mientras discutían de la situación. Skywalker pronto comenzó a preguntarse dónde habían ido Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Luego, la reina cambió su vestuario y se dirigió al edificio del Senado, y Skywalker se mostró descontento al no ver a Padmé entre las doncellas. 6. El chico quedó asombrado por el tamaño de la Cámara del Senado, y él y Jar Jar observaron todo lo que ocurría desde una pequeña pantalla. Cuando la petición de la reina de una intervención en Naboo fue rechazada debido a la burocracia, ella promovió un voto de no confianza contra Valorum tal como Palpatine había recomendado. Cuando el Senado realizó un descanso, Skywalker fue encontrado por Qui-Gon, quien le dijo que le llevaría ante el Consejo Jedi. Antes de ir al Templo Jedi, Anakin fue a los aposentos de la reina en busca de Padmé, y la reina prometió darle un mensaje de parte de Skywalker, puesto que la doncella estaba ausente. Sin que Skywalker lo supiera, sin embargo, la reina era en realidad Padmé. Luego, Anakin comenzó a impacientarse tras el largo tiempo durante el cual Jinn se reunió con el Consejo en el Templo Jedi. Ig Council Chamber. Anakin siendo examinado por el Consejo Jedi. Gracias a diversos elementos que había percibido en Tatooine, Qui-Gon Jinn creía que Anakin Skywalker era el elegido de una profecía Jedi que, si era cierta, traería el equilibrio a la fuerza. Jinn reveló el número de midichlorianos de Anakin ante el Consejo Jedi antes de que el propio chico fuese testado para decidir si tenía aptitudes para convertirse en Jedi. En el Templo Jedi, Anakin se presentó ante los 12 maestros Jedi del Consejo, quienes comenzaron a interrogarle inmediatamente, probando su memoria y conocimiento. Entonces, Mace Windu empezó a comprobar las habilidades de Anakin pidiéndole que determinara qué imágenes aparecían en una pantalla que solo él podía observar. Skywalker fue capaz de acertar todas las imágenes que aparecían en la pantalla. Sin embargo, cuando Windu y el Gran Maestro Yoda le preguntaron acerca de sus sentimientos y su madre, Skywalker preguntó la importancia de esas preguntas. Yoda explicó que el miedo era el punto de partida del lado oscuro de la fuerza. Permaneciendo callado ante ese asunto, el chico dejó de lado sus miedos y prosiguió el examen. De noche, Skywalker, Kenobi y Jinn fueron llamados por el Consejo. Los maestros Jedi reconocieron el gran poder de Skywalker, pero rechazaron entrenarle por causa de su edad, lo que hizo que Jinn declarara que él entrenaría al chico como su propio aprendiz. Sin embargo, Windu declaró que el asunto sería discutido más tarde, puesto que los problemas en Naboo eran más urgentes. El Consejo permitió a Skywalker acompañar a Jinn, y los tres regresaron a la nave de la reina, donde Anakin preguntó a Qui-Gon sobre los midichlorianos. La reina y su séquito partieron poco después, abandonando Coruscant y regresando al planeta ocupado Naboo con la esperanza de liberarlo de las garras de la Federación de Comercio. 6. Batalla de Naboo. Anakin Naboo. Anakin durante la batalla de Naboo. Mientras salían del hiperespacio y se acercaban al sistema Naboo, Skywalker estuvo en la cabina con Rico Lie y aprendió acerca de los controles de la nave mientras la reina Padmé Amidala celebró una reunión con los Jedi y su gabinete anunciando su intención de aliarse con los Gungan y expulsar a la Federación de Comercio de Naboo. El grupo aterrizó en los pantanos de Naboo y envió a Jar Jar Binks a la capital de los Gungan, Otoh Gunga, y Anakin habló brevemente con Padmé mientras esperaban su regreso. Skywalker explicó que el Consejo Jedi había decidido no aceptarle como Jedi, pero se entusiasmó cuando Padmé reveló que habría una batalla contra la Federación de Comercio pronto. Cuando Jar Jar volvió, informó de que Otoh Gunga estaba vacía, por lo que llevó al grupo hasta un lugar sagrado para los Gungan, donde estos se habían refugiado tras la invasión de la Federación. Cuando el grupo fue llevado ante el jefe Ragenas, el líder de los Gungans, Skywalker quedó asombrado al saber que ella era en realidad la reina de Naboo, que había estado fingiendo ser una doncella como medida de seguridad. Skywalker, los Jedi y las doncellas de Amidala se unieron a la súplica de la reina Antenas, que aceptó implicar a su ejército en la causa de la reina. En las horas siguientes, Amidala y los Jedi elaboraron una estrategia dejando a Skywalker con los centinelas Gungan aguardando la llegada del capitán Quarz Panaka. Skywalker estaba sorprendido de la verdadera identidad de Amidala y sintió que eso los distanciaba aún más, pero sus preocupaciones fueron interrumpidas por la llegada de Panaka y varios miembros de sus fuerzas de seguridad que habían escapado de la Federación de Comercio. Cuando Anakin preguntó a Qui-Gon Jinn qué haría él durante la batalla, el Jedi respondió que el chico estaría a salvo siempre y cuando estuviera cerca de él.
Cuando el grupo entró en el hangar del Palacio Real de Did, Skywalker obedeció la orden de Jyn de esconderse dentro de uno de los cazas estelares del hangar. Al rodear varios droidecas al personal de Naboo, que quedó enzarzado en un tiroteo, Anakin intentó ayudarles disparando con los cañones de la nave, pero la activó sin querer y esta despegó. 6. Sheev Kenobi Skywalker. Anakin y Obi-Wan hablan con el recién nombrado canciller Sheev Palpatine tras la batalla de Naboo. En última instancia, Skywalker luchó en la batalla de Naboo a bordo del caza estelar en la superficie del planeta. Tras unirse accidentalmente a la batalla en la órbita, Skywalker destruyó él solo la nave de control de droides desde dentro, momentos después de que el teniente Gavin Sykes destruyera su generador de escudos, lo que dejó a las fuerzas terrestres de la Federación a merced de los Gungan. La celebración que tuvo lugar tras la batalla, no obstante, quedó ensombrecida por la muerte de Qui-Gon Jinn a manos de Darth Maul. 6. El último deseo de Qui-Gon fue que Obi-Wan Kenobi se hiciera cargo del entrenamiento de Anakin, lo cual Obi-Wan prometió hacer. El Consejo Jedi aceptó de mala gana que Kenobi iniciara el entrenamiento de Skywalker, aunque estaba preocupado por que Anakin fuese un estudiante demasiado difícil para el joven Kenobi. 6. Mientras tanto, Sheev Palpatine, el recién elegido canciller supremo de la República Galáctica, prometió a Skywalker que seguiría su carrera con gran interés, empezando una larga amistad entre el joven Jedi y el nuevo gobernante de la República. A medida que creía, sus habilidades volvieron a Anakin arrogante, pero a pesar de todo idolatraba a Obi-Wan Kenobi, pensando que no había nadie mejor que su maestro. Durante una de sus muchas aventuras, Anakin rescató a Obi-Wan cuando éste cayó en un nido de Gundarks. Durante su tiempo como aprendiz de Kenobi, Skywalker desconfiaba de los profesores que le corregían, preguntándose si estaban intentando ponerlo en su lugar, sabiendo que muchos no habían querido que él fuese entrenado en un principio. Le costó hacer amigos, puesto que los otros Padawans conocían los rumores según los cuales él era el elegido. A menudo solo, Anakin pasaba su tiempo libre en sus aposentos manipulando maquinaria que encontraba en sus paseos alrededor del templo Jedi. También desarrolló un cierto resentimiento por el destino de su madre. Misión a Dayenor. Anakin and Kenobi Meditating. Anakin y Kenobi meditando. Algún tiempo después de su entrada en la Orden Jedi, Skywalker estaba meditando con su maestro, Obi-Wan Kenobi, y también sosteniendo juntos muchas piedras mediante la fuerza. Sin embargo, cuando la maestra Tosan informó a Kenobi de que el Consejo Jedi tenía una misión para él, la concentración de Anakin se rompió debido a la sorpresa de que Kenobi tuviera que irse de nuevo. La misión consistía en ir a Dayenor para recoger un holocrón Jedi de un sitio de excavación. Obi-Wan dijo a Anakin que regresaría pronto y que mientras tanto le entrenaría con Yoda. Skywalker, disgustado, se quejó de que tendría que estar en una clase con niños pequeños, y que su entrenamiento estaba mucho más avanzado que el de ellos. Sin embargo, cumplió y pasó su tiempo con los niños, aunque no se divirtió. No obstante, al ser animado por Yoda, Kenobi decidió llevar a Skywalker con él en la misión a bordo de una lanzadera TO-6. Skywalker se alegró de estar finalmente de nuevo en el espacio y le preguntó si podía pilotar la lanzadera, sin embargo, Kenobi le dijo que podría en cuanto se acercaran a Dayenor. Skywalker preguntó cómo era la vida de Obi-Wan antes de unirse a la Orden Jedi. Kenobi le dijo que no se acordaba, ya que fue acogido a una edad muy temprana. Anakin, tristemente, expresó que él siempre había sido un Jedi y nada más. Kenobi trató de tranquilizarlo diciéndole que todavía necesitaba entrenar y que era un Padawan cuando ambos se conocieron. Sin embargo, Skywalker no estaba convencido y declaró que su vida ya estaba establecida para él y que no era otra cosa, a diferencia de él, que era un esclavo. Skywalker concluyó que esta debía ser la razón por la cual el Consejo Jedi dijo que era demasiado mayor para ser entrenado. Obi-Wan trató de tranquilizarlo nuevamente diciendo que el Consejo Jedi no era perfecto y que Qui-Gon Jinn lo eligió tal como en su día escogió a Kenobi. Skywalker se enojó, se levantó y proclamó que el maestro de Kenobi estaba muerto y que por eso ahora lo tenía a él como carga. Antes de que Kenobi pudiera tranquilizar a Anakin, él se alejó. Al llegar a Dayenor, Kenobi y Skywalker se encontraron a una arqueóloga togruta llamada Clatrife. Ella estaba contenta de que hubieran llegado para llevarse el holocrón, debido a que le había estado ocasionando problemas. Clatrife explicó que unos piratas locales lo querían y por eso había contratado a guardias para mantenerlos a raya. Kenobi ordenó a Skywalker permanecer en el exterior para vigilar mientras él y Clatrife entraban en la instalación para obtener el holocrón.
En cuanto estuvieron dentro, Skywalker notó que los piratas habían llegado. 24. Kenobi, Skywalker y Clatrife fueron a recibirlos y estos se presentaron como los jinetes Cripder, y su líder Hutso Saku quería el holocron porque sabía que era algo importante y los viajeros del exterior lo querían. Kenobi afirmó que habían venido en son de paz pero estaban dispuestos a defenderse. Activó su sable de luz, por lo que Saku ordenó a sus piratas atacar al considerar que el sable láser era más valioso que los objetos de la excavación. Kenobi rápidamente desarmó a los piratas pero, mientras Skywalker se encontraba congelado debido a la brusquedad del ataque, Saku lo capturó colocando su espada debajo de su barbilla. Saku ordenó un intercambio, el chico por el sable de luz, pero fue derribado por Skywalker, que usó la fuerza para lanzarle pequeñas rocas. Con Saku inconsciente y las armas de los piratas destruidas, se rindieron ante los Jedi. En la lanzadera de vuelta a casa, Kenobi elogió a Skywalker por su gran trabajo en su primera misión. Skywalker, sin embargo, exclamó que se había quedado quieto y que no estaba listo para una misión a pesar de que había creído lo contrario. Kenobi aseguró a Skywalker que era él quien no estaba listo. Kenobi temía que, dado que no había podido salvar a su maestro de la muerte, tampoco podría salvar a su padawan. Skywalker, con renovada confianza, declaró que se salvarían mutuamente y que eso era lo que Qui-Gon hubiera querido. Kenobi estuvo de acuerdo y luego recordó que Anakin quería pilotar la lanzadera. Skywalker, en respuesta, dijo que sí con entusiasmo. 24. Entrenamiento en el Templo Jedi. Cuando Anakin tenía 12 años, en el 29 ABY, ya había construido su primer sable de luz. Tras su construcción, Obi-Wan Kenobi le dijo que esa arma era su vida. 26, 27, 3 años después de la batalla de Naboo, Skywalker quiso impresionar a sus profesores en el Templo Jedi. Durante una sesión de entrenamiento, derrotó a un droide de entrenamiento, al que había programado para que tomara la apariencia del Sith de Naboo, Darth Maul. Todo eso mientras Mace Windu, Kenobi y el canciller supremo Sheev Palpatine observaban, el último de los cuales quedó impresionado. Tiempo después, Skywalker trató de aprender la habilidad de calmar a criaturas cuando Kenobi le informó de que el canciller quería verle. Los dos llegaron a la oficina del canciller, donde Palpatine solicitó que Skywalker le acompañara a dar una vuelta, declinando la compañía de Kenobi. Quedando a solas, Skywalker escoltó a Palpatine al Club Kasakhar en el nivel 2685 de Coruscant, mientras escuchaba al canciller expresar sus preocupaciones por la situación de los bajos fondos y la incapacidad de los Jedi por ponerle remedio de manera eficaz, así como por la corrupción en el Senado Galáctico, como la del senador Colandrus, empezando a ejercer sutilmente su influencia sobre Skywalker. Al final del paseo, Palpatine preguntó a Anakin cómo era de feliz. Aunque Anakin respondió que se estaba entrenando como Jedi tal como siempre había querido, Palpatine sembró la duda en su mente. Antes de que Skywalker pudiera dar una respuesta definitiva, a petición del gran maestro Yoda, Anakin y Obi-Wan Kenobi respondieron a una misteriosa señal de socorro procedente del mundo supuestamente muerto de Carnelion 4, que pedía específicamente la intervención de los Jedi. Ambos se dirigieron a Carnelion 4, pero su nave fue dañada debido a los residuos que poblaban la atmósfera del planeta, por lo que tuvieron que eyectarse de la nave, aterrizando sobre el mar de Celadón. No mucho después, descubrieron que había vida en el planeta al avistar una batalla aérea sobre ellos, y Kenobi devolvió a Skywalker su sable de luz para que se pudiera defender. Cuando una de las dos naves combatientes comenzó a caer, Skywalker y Kenobi salvaron a sus dos ocupantes. Open Close War. Skywalker evita que los abiertos y los cerrados se ataquen mutuamente. Las dos supervivientes, Kolara y la madre Pran, se identificaron como abiertos, y no sabían lo que era un Jedi. Fueron obligados a ponerse a cubierto cuando la nave de los cerrados se acercó. Kenobi derribó la nave y Skywalker salvó a su piloto, Greker, de la muerte. Debido a la histórica enemistad entre facciones, Greker y Pran intentaron asesinarse mutuamente, lo que obligó a los Jedi a destruir sus armas y escoltarles a un lugar seguro. Para facilitar el trayecto, usaron las partes intactas de las naves para crear una nueva que pudiera volar a su destinación. Durante las conversaciones que tuvieron lugar, Skywalker mencionó su propósito y el de Obi-Wan en el planeta, encontrar a la persona que había emitido una señal de socorro Jedi, lo que alertó a Pran y Greker de la localización de la carroñera. Durante el viaje, Kolara se dio cuenta de que Skywalker era bueno reparando cosas, mientras él ajustaba su sable de luz. Entonces, Kolara y Pran pidieron a Skywalker que reparase una bolsa llena de cerebros de droide, y viendo su utilidad,
tiraron su sable de luz y lo raptaron mientras una horda de pescadores atacaba la nave, dejando a Kenobi y Wrecker en ella, que colisionó bajo el mar de Celadón. Anakin fue llevado a una de las fortalezas de los abiertos, donde vio que Pran usó los cerebros que él había reparado para activar algunos droides de combate. Mientras se marchaban a luchar contra la misteriosa carroñera, que recordaba tanto a los abiertos como los cerrados todo lo que habían perdido durante su guerra, Skywalker permaneció con los abiertos más jóvenes, a quienes convenció para proteger a la carroñera y ayudarle a regresar con Kenobi. Con su ayuda, Skywalker reparó los droides restantes e intervino en una escaramuza entre los abiertos y los cerrados cerca de una fortaleza. Salvó a su maestro de la madre Pran y se reunió con Kolara y Sera, pero en lugar de detener la pelea, Skywalker y Kenobi repararon una unidad de comunicaciones y solicitaron la ayuda de la República Galáctica. Pronto, una fuerza llegó para obligar a los nativos a cesar las hostilidades. Finalmente, Obi-Wan ofreció a Anakin su sable de luz, preguntando si aún estaba dispuesto a abandonar la Orden Jedi, pero Anakin decidió permanecer en ella. 10 años después de la batalla de Naboo, en el 22 ABY, mientras la crisis separatista amenazaba con fragmentar a la República Galáctica, Skywalker, con ahora 20 años, y Obi-Wan Kenobi fueron enviados a resolver una disputa en Ansion. A su regreso a Coruscant, hubo un intento de asesinato contra Padmé Amidala, ahora senadora de Naboo, por lo que el Consejo Jedi, a petición del Canciller Supremo Sheev Palpatine, envió a Skywalker y Kenobi para proteger a Amidala de futuros ataques. Anakin estaba satisfecho de verla después de tantos años, había pensado en ella cada día desde que se separaron. Cuando Padmé dijo que quería saber quién la quería muerta, y Obi-Wan comenzó a explicar que solo habían venido para protegerla, y no investigar, Anakin prometió a Padmé encontrar al responsable, enfadando a Obi-Wan. Al retirarse Padmé a sus aposentos, Anakin estaba disgustado, afirmando que ella apenas le había reconocido. Sin embargo, Jar Jar Binks, quien era un representante junior en el Senado Galáctico para entonces, dijo que Padmé estaba muy contenta de verle. Esa noche, Anakin y Padmé acordaron el plan de usarla como cebo para capturar al asesino, para disgusto de Obi-Wan. Anakin le dijo que aunque Padmé había tapado las cámaras de su dormitorio, estaba seguro de que percibiría posibles peligros en la sala. Kenobi tenía dudas de la capacidad de su padawan. Poco después, cuando su maestro notó que Skywalker estaba cansado, él admitió que tenía pesadillas constantes sobre su madre, y también reveló su fuerte afecto por Amidala. Obi-Wan le advirtió que controlara sus emociones, diciendo que Padmé era una política al fin y al cabo, y no podía confiarse en ella. Eso condujo a un debate entre ambos acerca de si todos los políticos, incluidos Amidala y Palpatine, eran corruptos. Mientras Skywalker expresaba su fe en la benevolencia de Palpatine, percibió algo en el dormitorio de Padmé. Llegó justo a tiempo de cortar por la mitad a 2 Koguns venenosos, a pocos centímetros de la cara de la senadora. Obi-Wan vio un droide asesino en la ventana y saltó por ella, agarrándolo. Anakin corrió hacia una moto deslizadora aparcada cerca del apartamento de Padmé. Cuando la cazarrecompensas Zam Wesell disparó a su propio droide asesino, Skywalker llegó a tiempo de recoger a su maestro mientras caía. Recogiendo a Kenobi, ambos continuaron la persecución de Wesell en la moto deslizadora. Viendo a los Jedi, Wesell tomó su moto deslizadora y se dirigió a los niveles bajos de Coruscant. Con los Jedi siguiéndola de cerca, Wesell voló por las llamas de escape de la planta de reciclaje de la compañía Kerdos, esperando que las llamas quemaran a sus adversarios en su moto deslizadora descubierta. Al ver todavía le perseguían sin sufrir daños por las llamas, Wesell disparó contra los acoplamientos de una planta eléctrica cercana, causando que alcanzara a su moto deslizadora una descarga eléctrica. Skywalker, que era un piloto experto, rápidamente alcanzó a Wesell. La cazarrecompensas dirigió su nave hacia una red de túneles, con el objetivo de perder una vez más a los Jedi que le perseguían. Skywalker no la persiguió directamente por el túnel, sino que optó por una ruta alternativa. Wesell se abrió paso a través de la red local de túneles, y Anakin y Obi-Wan pensaron que la habían perdido. Unos minutos más tarde, Anakin vio la moto deslizadora de la cazarrecompensas debajo y saltó, enganchándose firmemente a la parte trasera de su vehículo. Finalmente, se vio obligado a soltarse del vehículo cuando ella le disparó, aunque no sin antes verla bien, deduciendo que Zam era una mujer y también una Claudite capaz de cambiar de forma, habiendo vislumbrado brevemente su verdadero rostro. El Jedi encendió su sable láser y cortó el vehículo, noqueando los sistemas de guía. Wesell quitó el sable láser de la mano de Skywalker, pero la lucha resultante hizo que Wesell disparara mal su pistola blaster, dañando los tubos de control.
Mientras tanto, Kenobi, que estaba detrás de Bessie en ese momento, cogió el sable de luz de Skywalker. La moto deslizadora comenzó a caer en picado hacia la superficie, estrellándose cerca del club Outlander. Bessie salió del lugar del accidente y huyó al club. Anakin estaba a punto de seguir a Zam hacia el interior del edificio cuando Obi-Wan lo detuvo, devolviéndole su sable de luz y reiterando que ese arma era su vida. Mientras se dirigían al club, Kenobi dijo que tenía la sensación de que su aprendiz sería su muerte. Anakin respondió indignado que Obi-Wan era como un padre para él. Dentro del club Outlander, Kenobi ordenó a Anakin buscar en las instalaciones mientras él tomaba una copa en el bar. Bessie se escondió hasta que los dos Jedi se separaron, y luego se acercó lentamente al Jedi aparentemente vulnerable en el bar. Para asegurar la precisión de su disparo, continuó acercándose al Jedi con su arma desenfundada mientras Kenobi, a través de la fuerza, percibía las intenciones de la cazarrecompensas. En un instante, Kenobi encendió su sable de luz, se dio la vuelta y cortó el brazo de Bessie. 7. Skywalker y Kenobi cogieron a la cazarrecompensas herida y la arrastraron fuera del club, dejándola en un callejón de detrás del edificio para interrogarla. Bessie inicialmente se mostró reacia a dar información sobre quién la había contratado, respondiendo que simplemente había sido un trabajo. Sin embargo, cuando Skywalker la presionó, Bessie se preparó para dar la información. De repente, una figura misteriosa disparó un dardo tóxico en el cuello de Zam. Posteriormente, el Consejo Jedi encargó a Skywalker y Obi-Wan Kenobi misiones separadas. Skywalker, en su primera misión en solitario, protegería a Padmé Amidala en Naboo, mientras que Kenobi emprendería una investigación sobre los agresores de Amidala que le llevó a camino. Shmi grave. Skywalker, en el funeral de su madre, Shmi. Mientras estaba en Naboo, Skywalker sufrió un conflicto interno entre su fuerte atracción por Amidala y sus deberes como Jedi, y reveló a Amidala su amor por ella, pero ella lo rechazó debido a que Skywalker no podía tener apegos como Jedi, aunque ella sentía lo mismo por él. Skywalker también estaba preocupado por unos sueños en los que aparecía su madre sufriendo, lo que le llevó a regresar a Tatooine para rescatarla, a lo que Amidala decidió acompañarle. En Tatooine, los dos localizaron a Bacto, quien reveló que había vendido a Shmi a un granjero de humedad llamado Cliegg Lars. Luego, la pareja visitó la granja de humedad de los Lars solo para descubrir que Shmi había sido secuestrada por bandidos Tusken aproximadamente un mes antes de su llegada, y la temían muerta. Decidido a salvarla a toda costa, Skywalker tomó una moto deslizadora Sboop de su hermanastro, Owen Lars, y fue a buscar a su madre. Aunque logró encontrarla en un campamento de bandidos Tusken, ella murió en sus brazos momentos después. Consumido por el dolor y la ira, Skywalker asesinó a todo el pueblo de bandidos Tusken, hombres, mujeres y niños. Solo entonces Skywalker llevó el cuerpo de su madre a la granja, donde hicieron su funeral, y él afirmó que se volvería tan poderoso en la fuerza que podría evitar que la gente que amaba muriera. El evento lo dejó lleno de dolor y culpa, por fallar a su madre y fracasar como Jedi, así como atormentado por la posibilidad de perder a las personas que amaba. Aún estando en Tatooine, Skywalker descubrió que Obi-Wan Kenobi había sido capturado por las fuerzas droides geonosianas de la Confederación de Sistemas Independientes. Inicialmente decidió obedecer las órdenes de Mace Windu de proteger a Padmé Amidala a toda costa permaneciendo en Tatooine, puesto que lo ocurrido tras la muerte de su madre le había minado la confianza. Sin embargo, Amidala le convenció de que rescatar a su mentor era lo correcto y ambos viajaron a Geonosis. Una vez en el planeta, Skywalker y Amidala se infiltraron en las fundiciones de droides de combate, pero fueron atacados por los geonosianos, y el sable de luz de Skywalker quedó atrapado en una máquina y fue destruido. Los dos fueron capturados y sentenciados a muerte en la arena Petranaki. Aceptando su destino, se confesaron su amor mutuo y se besaron en lo que pensaron que sería por última vez. En la arena, se reunieron con Kenobi y los tres se hicieron frente a tres feroces bestias, consiguiendo escapar de ellas. Skywalker consiguió domar a un Dik, pero fueron rodeados por droidecas. Sin embargo, un equipo de Jedi liderado por Mace Windu atacó a los droides de la arena, y los tres escaparon. Skywalker tomó un sable de luz verde y luchó contra un ejército de droides junto a Amidala y más de 200 Jedi. Al final, los Jedi quedaron rodeados en el centro de la arena, habiendo sufrido numerosas bajas a pesar de haber matado a Jango Fett. Sin embargo, el recién descubierto ejército clon llegó para rescatar a los Jedi, y el trío subió a bordo de una Laat y abandonó la arena. Los soldados clon les permitieron escapar y participar en la subsecuente batalla. 7.
Skywalker y Kenobi persiguieron al conde Dooku, el líder de la Confederación, y sin que ellos lo supieran, un Lord Sith. Le dieron persecución a través de los vastos desiertos de Geonosis, hasta llegar a un hangar de la Confederación. Allí hicieron frente a Dooku, y Anakin, ignorando el consejo de su maestro, cargó contra el Sith. Dooku le lanzó una poderosa descarga de rayos de la fuerza, dejándolo inconsciente en el suelo mientras procedía a enfrentarse a Kenobi. Obi-Wan opuso resistencia valientemente, pero sus habilidades no fueron rival para las del más poderoso y experimentado Dooku, que pronto lo incapacitó. Al recuperarse Skywalker, vio a Dooku disponiéndose a matar a Kenobi. No Armanie. Dooku corta a Skywalker su brazo derecho. Anakin se interpuso entre Dooku y Kenobi, bloqueando con su sable de luz el ataque de Dooku, salvando la vida de su maestro en el proceso. Cogiendo también el arma de su maestro, Skywalker hizo frente a Dooku pillándolo en un primer momento desprevenido. Sin embargo, con solo un entrenamiento elemental del Harkai, el uso de 2 sables de luz de Skywalker no pudo traspasar las defensas del conde, que consiguió destruir uno de los sables de Skywalker. En ese momento, la mayor experiencia de Dooku le permitió coger la delantera y a pesar de que Skywalker se mantuvo firme la mayor parte del duelo, el conde le cortó el brazo derecho. Tras ser rescatados por el gran maestro Yoda, Skywalker, Amidala y Kenobi fueron llevados al templo Jedi para ser sanados. Después de que su brazo derecho fuese reemplazado por uno mecánico, Skywalker intentó acostumbrarse a su nuevo implante cibernético. Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi fue enviado por Yoda a pedir a Padmé Amidala que finalizase su relación con el elegido. Mintiendo, ella aceptó la petición, pero pidió acabar con su relación formalmente hablando con Anakin ella misma. Sugirió que Skywalker la escoltara de vuelta a Naboo, donde ella finalizaría su relación romántica. Sin embargo, la escolta era una estratagema, y Skywalker se casó con Amidala, a pesar de estar rompiendo el código Jedi, organizando la ceremonia secreta en Barikino, en Naboo. Solo C-3PO y R2-D2 fueron testigos de ello. Más adelante, la pareja recién casada se esforzaría por mantener su relación ilícita en secreto. Tiempo después, Skywalker lideró a sus fuerzas contra los separatistas en el sector Corvair. Tras derrotar a las naves separatistas, Skywalker habló con el almirante Wulf Yularen a bordo del Resuelto. Yularen confirmó que el contingente separatista procedía de la fundición de droides de Kudo 3. Skywalker aceptó atacar la fundición rápidamente antes de que los refuerzos separatistas llegaran. Sin embargo, Skywalker no aprobó las altas bajas del ataque que incluían a los Kudon. Yularen sugirió un ataque quirúrgico contra el generador de la fundición. Skywalker habló con el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi de su plan de ataque, y él recordó a Skywalker que confiara en sus instintos y la fuerza. Skywalker llevó a R2-D2 con él a bordo de su interceptor y se abrió camino a Kudo 3. Después de que Skywalker aterrizara, se abrió paso hasta la fundición y vio a los Kudon siendo usados como mano de obra esclava. Skywalker luchó contra los droides de combate y liberó a los Kudon, convenciéndolos luego para que se armaran y lucharan también contra los droides. La misión fue un éxito, y Skywalker regresó al Resuelto. 36. Batalla de Christophsis. Rompiendo el bloqueo separatista. Anakin Stealth Ship. Skywalker y Yularen a bordo de la nave de sigilo. Cuando los miembros de una misión humanitaria liderada por el senador Bail Organa quedaron atrapados en Christophsis, Skywalker, Obi-Wan Kenobi y el almirante Wulf Yularen fueron enviados para romper el bloqueo separatista sobre el planeta y liberar a Organa. Liderando el ataque inicial, Skywalker fue rápidamente repelido por las tácticas separatistas, y se retiró para reagruparse con Kenobi tras una de las lunas del planeta. Obi-Wan le instó a usar una de las más nuevas armas de la República Galáctica, una nave de sigilo, para traspasar las líneas enemigas y entregar suministros en la superficie de Christophsis. Antes de partir, Yularen se acercó a Skywalker y se ofreció a acompañarle en la misión, puesto que se enfrentaban a una flota liderada por el almirante Trench, un antiguo rival de Yularen. Pasando por el lado de la nave insignia de Trench, el Invencible, Skywalker decidió destruir al almirante y lanzó varios misiles contra él, que fueron repelidos por los escudos de la nave. Trench lanzó una ráfaga de disparos, que fueron ineficientes después de que Skywalker hiciera desaparecer la nave de sigilo, haciéndola indetectable. Trench contactó con Skywalker, intentando incitar al Jedi a atacar. Cuando el almirante mencionó que ya había hecho frente a naves de sigilo anteriormente, Skywalker dedujo que había derrotado a ese tipo de naves siguiendo su rastro magnético.
usando ese conocimiento contra Trench, Skywalker permitió a los separatistas que le lanzasen torpedos de rastreo, momento tras el cual pasó rozando el puente de mando de la nave de Trench, dirigiendo sus misiles contra el mismo. Con la nave de Trench destruida, y el bloqueo separatista roto, la República fue capaz de llegar hasta Organyà, y se forjó un fuerte vínculo entre Skywalker y Yularen. Cuando Christoph Sys fue invadido por los separatistas, solicitó la ayuda de la República Galáctica. Skywalker y Obi-Wan Kenobi fueron rápidamente enviados al planeta, junto al comandante Clon Cody y el capitán Clon Rex. Prepararon las defensas en 2 torres separadas a medida que los droides de combate avanzaban, aparentemente sin saber la presencia de los Jedi. Sin embargo, de pronto el ejército droide se dividió, y antes de que Kenobi supiera qué estaba pasando, los droides llegaron a su torre e iniciaron su ataque. Skywalker solicitó a Hawk una evacuación, y él y Rex procedieron a ayudar a Kenobi. El grupo consiguió escapar, junto a la cabeza robada de un droide táctico, 38. Sin embargo, el droide táctico solo confirmó que los separatistas habían sabido la estrategia de los Jedi desde el principio. Kenobi sospechaba que alguien de entre sus tropas había traicionado a la República. Skywalker y Kenobi ordenaron a Cody y Rex encontrar el traidor mientras ellos se infiltraban tras las líneas enemigas. De camino, descubrieron que los droides no intentaban atacarles, por lo que Skywalker concluyó que se dirigían a una trampa. Al llegar, se encontraron con la acólita oscura Saj Ventress, y los 3 se batieron en duelo. Los Jedi consiguieron vencer a Ventress, que usó sus sables de luz para hundir el suelo bajo los pies de sus oponentes. Ventress se burló de ellos antes de guiarlos hacia el exterior de la base, donde un ejército de droides se preparaba para lanzar un ataque a gran escala. Los Jedi escaparon en STAPS, y Ventress ordenó al general Worm Loathsom que hiciese avanzar a las tropas antes de marcharse, 38. Al regresar a la base de la República Galáctica, Anakin y Obi-Wan descubrieron que Rex y Cody habían detenido al sargento Clon Slick por traición. Skywalker preguntó por qué Slick traicionaría a sus hermanos, y él respondió que solo había traicionado a los Jedi, que mantenían a sus hermanos esclavizados. Cody y Rex, no obstante, dijeron que si Slick amara a sus hermanos, no los habría puesto en peligro, y entonces el traidor fue puesto bajo custodia, 38. Skywalker y Kenobi consiguieron mantener su posición contra la primera oleada de droides, y trataron de solicitar refuerzos. Una segunda oleada de droides pronto llegaría, y mientras Kenobi y Cody llamaban la atención de los droides, Skywalker, Rex y la compañía Torrente se encargaron de los tridroides que se acercaban. Eso, junto al uso de cañones pesados, obligó a Loathsom a retirarse. Después de la retirada de la Confederación de Sistemas Independientes, llegó una lanzadera con una joven togruta Jedi llamada Ahsoka Tano. Ahsoka tenía un mensaje del Consejo Jedi, instando a Skywalker y a Obi-Wan Kenobi volver a Coruscant de inmediato. También informó de que había sido asignada como padawan de Skywalker, para sorpresa y disgusto de Skywalker. Tras intentar recibir sin éxito un mensaje de Yoda, Skywalker fue a ver a Rex en el puesto de vigía, llevándose a su nueva padawan con él. Por desgracia para las fuerzas de la República Galáctica, el general separatista Worm Loathsom había activado un escudo deflector que se ampliaba por delante de los ejércitos de droides que avanzaban tras él. Skywalker y Tano consiguieron infiltrarse entre las líneas enemigas y destruir el generador del escudo, permitiendo a la artillería pesada acabar con los droides. Poco después, Skywalker y Ahsoka Tano fueron asignados a otra vital misión, rescatar al hijo de Jabba de Silihik Tiure, Rotta, en el planeta Tet. En Tet, junto al capitán Clon Rex y la compañía Torrente, Skywalker escaló un acantilado para llegar a un monasterio en el que los separatistas se habían atrincherado con Rotta. Tras destruir a los droides en la entrada, Skywalker y sus hombres aseguraron el monasterio y buscaron a Luke. En los niveles de detención, Anakin y Ahsoka encontraron a Rotta. Descubriendo que Rotta estaba gravemente enfermo, pusieron a Luke en una mochila. Tras contactar con Obi-Wan Kenobi, Skywalker y sus hombres fueron atacados por refuerzos droides dirigidos por la asesina del conde Dooku, Asajj Ventress, quien había secuestrado anteriormente a Rotta. Después de cerrar las puertas del monasterio, Skywalker convenció a Ahsoka de encontrar otra salida del lugar. Al encontrar R2-D2 una plataforma de aterrizaje en una puerta trasera, el dúo escapó de Ventress. Entonces, los dos Jedi subieron a bordo de una vieja nave, el Crepúsculo, e intentaron aterrizar en un destructor estelar clase Venator de la República Galáctica en medio de una batalla aérea. Sin embargo,
Cuando su hangar fue destruido bajo fuego separatista, se vieron obligados a pilotar al crepúsculo hasta Tatooine. Rotta fue salvado de una muerte casi segura gracias a las medicinas presentes en la nave. 10. El crepúsculo fue derribado sobre Tatooine por 2 Magna Guardia IG-100 que pilotaban 2 naves, que forzaron un aterrizaje forzoso. Los Jedi se separaron, con Anakin actuando como señuelo mientras Ahsoka se dirigía a entregar a Rotta a su padre, Jabba. Dooku, quien había estado negociando con Jabba, interceptó a Skywalker y envió a Magna Guardias en busca de Tano para que ésta no pudiera llegar al palacio de Jabba, revelando que Dooku había querido aparentar que los secuestradores de Rotta habían sido los Jedi. 10. Anakin vs Dooku TCW01. Skywalker se enfrenta a Dooku en Tatooine. Tras un fiero duelo en el mar de dunas, Skywalker robó la moto deslizadora de Dooku y corrió al palacio de Jabba para salvar a Ahsoka de la ira de Luke. Aunque Jabba estaba complacido por el regreso de su hijo, aún así ordenó que Anakin y Ahsoka fuesen ejecutados. Afortunadamente, la intervención de la senadora Padmé Amidala, que había descubierto que Dooku había estado trabajando con el tío de Jabba, Ciro de Silihik Tiure, para secuestrar a Rotta, salvó las negociaciones. Furioso porque Dooku le hubiera engañado, Jabba permitió a la República usar las rutas hiperespaciales controladas por los Hutt en el borde exterior, y pidió a los Jedi que llevasen a Dooku ante la justicia por sus crímenes contra los Hutts. Más adelante, Skywalker y Ahsoka Tano se dirigieron con sus fuerzas al sistema Bit para defender el territorio. Entonces, Skywalker fue contactado por el maestro Jedi Plo Koon, quien había rastreado una misteriosa arma separatista hasta el sistema Abregado. Plo Koon pidió a Anakin que le asistiera como refuerzo, pero Skywalker debía solicitar antes la aprobación del Consejo Jedi. De repente, Skywalker perdió el contacto con Plo Koon. Anakin y Ahsoka contactaron con el Consejo Jedi para hablar de la última posición conocida del maestro Plo Koon, pero llegaron a la conclusión de que su flota habría sido destruida como las demás. Aunque Skywalker preparaba una misión de rescate, el Consejo Jedi quería que reasignara su flota para proteger las líneas de suministro de la República Galáctica. Jedi Discover de Malevolence. Anakin, Ahsoka y Plo Koon avistan al Malevolencia. A pesar de todo, Skywalker y Tano fueron a rescatar a Plo Koon, que resultó encontrarse atrapado en una cápsula de escape junto a un pequeño grupo de soldados clon. Solo la habilidad de Ahsoka para percibir a Plo Koon a través de la fuerza evitó que Skywalker se rindiera tras una poco exitosa búsqueda, así como el hecho de que Ahsoka tomó los controles del crepúsculo y pilotó la nave ella misma. Entonces, encontraron a Plo Koon y sus hombres y lo rescataron. Skywalker ayudó al comandante Clone Wolf a salir de la cápsula de escape. Koon informó de que el arma secreta de los separatistas era un enorme destructor con un cañón de iones que dejaba a sus naves indefensas. En ese momento la nave enemiga pasó cerca, obligándoles a apagar todos los sistemas para no ser detectados. Sin embargo, olvidaron apagar al droide médico que atendía a los soldados clon, y fueron detectados por el Malevolencia, la nave enemiga. El Malevolencia disparó su cañón de iones, pero el crepúsculo logró saltar al hiperespacio antes de ser golpeado. Tiempo después, Skywalker diseñó un plan consistente en usar alas Y en un ataque contra el Malevolencia, con la intención de golpear su puente de mando y asesinar al general Grievous, acelerando el fin de la guerra. La República planeaba interceptar el arma en el centro médico de la nebulosa Kaliida, e intentando llegar allí antes que el Malevolencia, la fuerza de ataque atravesó el paso de Balmora, donde encontraron a un grupo de gigantescas Nebrai. Tras apenas escapar con sus vidas, el equipo de ataque entabló combate con el Malevolencia en el lugar previsto, sufriendo numerosas bajas. Cuando fue evidente que el plan inicial fracasaría, Ahsoka, que actuaba como artillera de Skywalker, sugirió un cambio de táctica. Con eso en mente, Plo Koon sugirió disparar contra los cañones de iones para sobrecargarlos, lo cual fue un éxito. Los cañones de iones quedaron inutilizados y pronto la flota de Obi-Wan Kenobi llegó para perseguir a un Malevolencia en retirada. Skywalker, Kenobi, Tano y Plo Koon emprendieron el ataque final contra el Malevolencia, hasta que recibieron una transmisión de la senadora Padmé Amidala y Cel-3PO, quienes habían sido subidos a bordo del Malevolencia con un rayo tractor. Skywalker, Kenobi y R2-D2 pilotaron el crepúsculo hasta el Malevolencia y entraron por la esclusa de aire. Separándose, Skywalker encontró a Amidala y los dos se dirigieron al puente de la nave, donde Skywalker programó a la nave para que chocara contra una luna cercana. Entonces, ambos se reunieron con Kenobi, C-3PO y R2-D2, escapando todos a bordo del crepúsculo.
Con el Malevolencia destruido, regresaron con la flota de la República Galáctica, 41. Algunas semanas después, mientras buscaban al general Grievous y a su flota, Kenobi y Skywalker tuvieron que acudir en ayuda del comandante clon Cody y el capitán clon Rex, así como de un escuadrón de soldados clon novatos, después de que hubieran hecho frente a las fuerzas separatistas en la luna de Risi. La flota de los Jedi llegó a tiempo para expulsar a las fuerzas de Grievous del sistema, frustrando un plan del Cyborg para atacar Camino. Después de que las fuerzas de la República Galáctica fueran superadas en Fallen, la flota del general Grievous se dispuso a atacar el sistema Bot. Skywalker y Ahsoka Tano prepararon la defensa de ese sistema estratégico. Grievous atravesó un cinturón de asteroides, y Skywalker lideró una flota de cazas a bordo del suyo propio, junto a R2-D2. Cuando la flota separatista comenzó a atacar, parecía que la República sería derrotada, pero Skywalker reveló su as en la manga a Grievous, un grupo de AT que habían estado escondidos en los asteroides y que atacaron a los separatistas desde la retaguardia. Atacado por delante y por detrás, Grievous subió a bordo de su caza estelar y trató de huir del combate. Skywalker lo persiguió con su caza, pero los restos de una fragata destruida cayeron sobre él, dañando su nave. Por suerte, Rex consiguió rescatarle, pero tras recuperarse, Anakin supo que R2-D2 había desaparecido. Anakin, Ahsoka, Rex, Obi-Wan. Skywalker se prepara para recibir un ataque del general Grievous. Con R2-D2 desaparecido, Anakin recibió un reemplazo del droide astromecánico, R3-S6, pero él estaba convencido de que R2-D2 no podía ser sustituido. En un intento de encontrar a su amigo, Skywalker buscó junto a Ahsoka desde el crepúsculo a R2-D2 por todo el campo de batalla. Encontraron su caza estelar dañado pero sin R2-D2, y entonces Skywalker decidió entrar en la nave de un chatarrero, sin saber que Ganat, ya había encontrado a R2-D2 y pretendía vendérselo al general Grievous. Al volver a su nave de mando, Skywalker informó a Obi-Wan Kenobi de que no había podido encontrar a R2-D2. Entonces, Kenobi le encargó encontrar un puesto de escucha separatista que espiaba sus comunicaciones, puesto que los separatistas a menudo conocían sus estrategias en la zona. Skywalker fue a reconocer el terreno junto a R3-S6, pero el droide activó la baliza de rastreo de la nave, alertando a Grievous de su posición. Skywalker consiguió evitar el ataque de varios droides buitre, y Ahsoka y Rex acudieron a rescatarlo a bordo del crepúsculo. Tras reñir a R3-S6 por casi haber provocado su muerte, Skywalker se aferró a la creencia de que R2-D2 seguía perdido en algún lugar. Tras recibir un mensaje de R2-D2, Skywalker consiguió seguir el rastro de su droide astromecánico hasta la estación Skitop, el puesto de escucha separatista que habían estado buscando. Skywalker envió a Ahsoka Tano y los soldados clon a destruir la estación mientras él iba en busca de R2-D2. Anakin encontró a R2-D2 custodiado por los Magna Guardia SIG-100 del general Grievous, y consiguió destruirlos con éxito. Entonces se dirigió junto a R2-D2 al hangar sur para escapar con su equipo, pero al reunirse con Rex y Denal, descubrió que Ahsoka se estaba enfrentando a Grievous ella sola tras haber enviado a los clones a completar su misión. Cuando el grupo empezaba a abandonar el hangar, fueron encerrados dentro de él por R3-S6, que reveló que era un espía que trabajaba para Grievous. R3-S6 también activó a unos droides buitre. También aparecieron superroides de combate B2, y se desencadenó una lucha. Al llegar a Ahsoka, Skywalker le recriminó que se hubiera enfrentado a Grievous ella sola, y envió a R2-D2 a los controles situados en una plataforma exterior para abrir el hangar. El grupo consiguió derrotar a sus oponentes, y después de que R2-D2 abriera las puertas del hangar y destruyera a R3-S6, Skywalker fue a buscarlo a bordo de su caza estelar. Tras hablar con un exasperado Obi-Wan Kenobi, Skywalker dijo a Ahsoka que R2-D2 era más que un droide, era un amigo. 44. Luego, después de que el virrey Nute Gunray de la Federación de Comercio fuese capturado en Rodia por la senadora Padme Amidala, Skywalker envió a Ahsoka Tano a ayudar a la maestra Jedi a iluminar a Undul y a escoltar a Gunray hasta Coruscant para ser juzgado. Sin embargo, Gunray consiguió escapar con la ayuda de Asajj Ventress y el comando del senado traidor Faro Orghius. Entonces, Skywalker se reunió con Ahsoka en el punto de encuentro. Tiempo después, Skywalker y Obi-Wan Kenobi consiguieron seguir el rastro del conde Dooku hasta una fragata separatista, y Skywalker diseñó un plan para subir a bordo. Una vez a bordo, se dejó capturar, y Kenobi acudió en su rescate. Tras liberar a Skywalker,
los dos Jedi se enfrentaron a Dooku mientras el resuelto atacaba la fragata, pero Dooku escapó en su nave personal y los Jedi le siguieron. Por desgracia, las dos naves fueron dañadas y aterrizaron forzosamente en Bangkor. Dooku atrapó a los Jedi en una cueva y robó el sable de luz de Skywalker, pero fue capturado por piratas Bequai de Florrum, que lo llevaron a su planeta. Tras enfrentarse a un Gundark y a gas venenoso, Kenobi y Skywalker fueron rescatados por Ahsoka Tano, quien no estaba complacida al saber que Dooku había escapado. 46. Luego, el líder de los piratas, Hondo Ohnaka, contactó con la República Galáctica ofreciendo a Dooku por 1.000.000 de créditos. Skywalker y Kenobi fueron enviados a Florrum para confirmar que Dooku era prisionero de los piratas, pero tras confirmar la noticia, fueron también capturados, descubriendo que los piratas esperaban cobrar un rescate triple. 46. Los dos Jedi fueron obligados a aliarse con Dooku para escapar de la base pirata, pero tras múltiples intentos ambos fueron torturados. Afortunadamente, Jar Jar Binks, enviado junto al senador Carrus a entregar un rescate por Dooku, destruyó accidentalmente el generador de energía de la base, y Skywalker y Kenobi consiguieron escapar. Los dos recuperaron sus sables de luz, y decidieron marcharse sin tomar represalias contra Ohnaka. Dooku, por su parte, había escapado por su cuenta momentos antes. Cuando la general Jedi Aayla Secura fue atacada por los separatistas, el resuelto fue enviado para ayudarla. Al llegar a Kuel, Skywalker y Ahsoka Tano se dirigieron al crucero a bordo de lanzaderas, pero Skywalker usó droides cohete para entrar antes en el crucero. Skywalker solicitó una fragata para evacuar a Secura, y a bordo del crucero se reunió con ella, Ahsoka y el comandante Clon BLY. Sin embargo, los incesantes ataques separatistas provocaron una explosión en los pasillos del crucero, y Skywalker se sacrificó para salvar a los demás, quedando herido de gravedad en el proceso. Secura y Tano consiguieron subirle a bordo de la fragata, pero mientras se preparaban para aterrizar en el resuelto para someter a Skywalker a un tratamiento médico, el ataque de un droide buitre hizo que la fragata saltara al hiperespacio. Ahsoka pilotó la fragata y evitó por poco colisionar contra una estrella, y pronto la nave cayó sobre el remoto planeta Maridun. Dejando al capitán Clon Rex vigilando a Skywalker, Secura, Ahsoka y el resto de soldados clon fueron en busca de los habitantes del planeta para que pudieran ayudar a Skywalker. Rex fue atacado por un mastiz palone, pero consiguió ahuyentarlo. Justo cuando un segundo grupo de las criaturas atacaba a Skywalker y Rex, Ahsoka llegó junto a BLY y Bactoo, que era un sanador de una pacifista colonia Lurmen. Consiguieron expulsar a las criaturas, y Skywalker fue llevado a la aldea Lurmen. 48. Batalla de Maridun. Ahsoka, detente. Si los Lurmen quieren permanecer neutrales, no podemos arrojarlos a la guerra. Anakin Skywalker a Ahsoka Tano en la aldea Lurmen de Maridun. Bring it on up. Skywalker, Tano, Secura, Rex y BLY defienden una aldea Lurmen en Maridun. Cuando los separatistas llegaron a Maridun, Tibat Ka, líder de los Lurmen, acusó a los Jedi de haber traído la guerra a su planeta. Skywalker, Ahsoka Tano, Aayla Secura, Rex y BLY dejaron la aldea para que los Lurmen no pagasen las consecuencias de su presencia. Tras descubrir que los separatistas planeaban probar una nueva arma con los Lurmen, el grupo robó una lanzadera y regresó a la aldea para defenderla. El grupo instaló escudos y consiguió sobrevivir a un primer disparo del arma, así como a la primera oleada de droides de combate. Sin embargo, la segunda oleada de droides penetró los escudos y destruyó sus generadores. Cuando los separatistas se preparaban para usar el arma de nuevo, Skywalker consiguió destruirla, capturando también al general Lock-Dur. Al prepararse los Jedi para marcharse, llegaron 3 destructores estelares clase Venator al planeta. El almirante Gulf Yularen había conseguido encontrarles por su cuenta. Batalla de Orto Plutonia. Creía que el planeta estaba deshabitado y que no pertenecía a nadie. Rex Cold Assault Trooper. Skywalker y el capitán Rex adaptados al frío clima de Orto Plutonia. Después de perder el contacto con una base de la República Galáctica en Orto Plutonia, Obi-Wan Kenobi y Skywalker fueron enviados a investigar junto a un escuadrón de soldados clon bajo el mando del capitán Clon Rex. Al llegar al planeta helado, los Jedi descubrieron que estaba habitado por Talz, en contra de lo que se sabía hasta el momento. Sin embargo, el jefe Chicho de la cercana Luna Pantora se sintió insultado por la presencia de los Talz en el planeta, y les declaró la guerra a pesar de los esfuerzos de los Jedi por preservar la paz. No obstante, la senadora Ryo Chuchi habló con la Asamblea Pantorana y desposeyó de su autoridad a Cho,
trayendo la paz entre los dos mundos al precio de la vida de Cho. Más adelante, Obi-Wan Kenobi, Skywalker y Ahsoka Tano viajaron a Naboo al descubrirse la presencia de un laboratorio separatista allí. Cuando Skywalker supo que Padmé Amidala se había marchado sin esperarles, se preocupó rápidamente y envió a Ahsoka a encontrarla. El capitán Gregar Tifo informó de que habían perdido el contacto con ella y Jar Jar Binks, pero que habían descubierto que el doctor separatista Nubo Bindi planeaba liberar de nuevo en la galaxia al virus Sombra Azul. También reveló que Amidala había enviado las coordenadas del laboratorio secreto de Bindi antes de perderse el contacto. Cuando Ahsoka informó de su situación cerca del laboratorio, Kenobi le ordenó liderar un ataque en la entrada sur, mientras él y Skywalker entraban en el laboratorio por unas escotillas. Kenobi intentó convencer a Skywalker de que no arriesgara la misión solo para salvar a Padmé, y Skywalker respondió que sabía lo que estaba en juego. Al llegar sobre el laboratorio, las cañoneras lanzaron bombas sobre las escotillas, y Skywalker entró en el laboratorio junto a su escuadrón de soldados clon. Vio que la distracción de Ahsoka había funcionado, y se dirigió a la sala principal del laboratorio. Allí, Bindi electrocutó a Amidala y Binks, obligando al grupo a soltar sus armas para salvarlos. Skywalker obedeció sin dudar. A continuación, Bindi le dio una elección: capturarle o salvar a sus amigos, y encendió de nuevo la electricidad mientras escapaba. Skywalker recuperó su sable de luz, y en lugar de perseguir a Bindi, liberó a Amidala y a Binks. Bindi activó las bombas que contenían el virus, y Skywalker y Kenobi le encontraron intentando escapar en una plataforma de aterrizaje. Bindi les lanzó cápsulas del virus, obligando a Kenobi a cesar su ataque y recuperarlas. Sin embargo, con ayuda de la Gungan Pep Pibau, Skywalker consiguió arrestar al Doctor. Skywalker y Obi-Wan Kenobi se prepararon para escoltar a Nubo Bindi Hadid para que fuese juzgado, pero en lo profundo del laboratorio, sonó una alarma. Skywalker contactó con Ahsoka Tano y supo que uno de los droides de Bindi, LEP-86C8, había logrado liberar al virus Sombra Azul, por lo que contactó con Padmé Amidala para asegurarse de que estaba bien. Amidala afirmó que destruiría a los droides de combate restantes para evitar que escaparan y esparcieran el virus por el planeta, y Skywalker le pidió que tuviera cuidado. De mala manera, Skywalker interrogó a Bindi para conocer un antídoto contra el virus, pero Bindi se burló de él. Kenobi convenció a Skywalker de que el modo más rápido de salvar a sus amigos era regresar a Hadid y descubrir una cura, con lo que Skywalker se mostró de acuerdo. 52. De regreso a Hadid, Skywalker y Kenobi entregaron a Bindi y Gregar Tifo informó de que había encontrado una posible cura, una raíz de Rehexa, encontrada solo en Yego. También mencionó que sería un suicidio intentar ir hasta allí. Sin embargo, Skywalker decidió ir de todas maneras, y él y Kenobi partieron a bordo del Crepúsculo. Al llegar a Yego, vieron restos de naves destruidas por toda la órbita del planeta, y al aterrizar fueron recibidos por droides de combate modificados. Skywalker procedió a eliminarlos, pero Kenobi le advirtió de que los droides no estaban ni siquiera intentando defenderse a sí mismos. Conocieron a Jaibo Od, quien había reprogramado a los droides en cuanto los separatistas abandonaron el planeta, y les dijo que Droll, el gobernante fantasma del planeta, impedía que sus habitantes pudieran abandonar el lugar. 52. Droll. El crepúsculo se topa con Droll, dios de Yego. Skywalker y Kenobi obtuvieron la raíz tras ser atacados por la propia planta, pero mientras intentaban salir del planeta, se activó una red de láseres, y Kenobi concluyó que los separatistas la habían instalado tras marcharse. Tras conocer que los separatistas habían robado la luna Millus Prime, hogar de los ángeles, cuando atacaron, Skywalker concluyó que el emisor de los láseres se encontraba allí. Jaibo dio a R2-D2 el control remoto de 4 droides buitre, y R2-D2 intentó acercarlos al emisor del láser, pero todos fueron destruidos. Entonces, Kenobi consiguió disparar al emisor, destruyendo la red de láseres y liberando a los habitantes de Yego. Luego, Skywalker y Kenobi regresaron a Naboo, donde liberaron y salvaron a sus amigos. Después de que el líder de la Tecno-Unión Bat Tambor tomara el control del planeta Rilot y sus habitantes, el Consejo Jedi diseñó un plan para invadir y liberar el planeta, y envió a Skywalker y Ahsoka Tano a destruir el bloqueo separatista sobre el planeta para abrir paso a las fuerzas terrestres de invasión. El resuelto salió del hiperespacio sobre Rilot, junto al Defensor y el Redentor, justo delante del bloqueo. Ahsoka lideró a un escuadrón de cazas por primera vez, y consiguió abrirse paso entre los droides buitre enemigos. Sin embargo,
Después de que salieran del hiperespacio refuerzos separatistas, el almirante Gulf Yularen y Skywalker ordenaron a Ahsoka retirarse al resuelto, pero ella desobedeció, pensando que aún podía completar su misión. Los droides buitre comenzaron a lanzar ataques suicidas contra el resuelto, y uno de ellos chocó contra el puente, hiriendo de gravedad al almirante Yularen. Ahsoka regresó finalmente al resuelto, pero perdió a la mitad de su escuadrón por el camino. El resuelto y el defensor se retiraron saltando la hiperespacio, pero el Redentor estaba demasiado dañado como para escapar. 35. Anakin Ahsoka Stormover Reload. Skywalker trata de restablecer la confianza de Ahsoka en sí misma. Tras ordenar un recuento de bajas, Skywalker riñó a su Padawan por haber desobedecido una orden directa. Ella argumentó que él desobedecía órdenes todo el tiempo, pero asumió la responsabilidad de sus actos, tomándoselos muy en serio. Skywalker intentó consolarla, afirmando que las bajas eran parte del mando, antes de informar de la situación a los generales Jedi Mace Windu y Obi-Wan Kenobi. Tras comunicar a Skywalker sus bajas, Kenobi recomendó a Skywalker que diera tiempo a Ahsoka para recuperarse, pero afirmó que Skywalker la necesitaría para completar la misión. Con solo la mitad de sus fuerzas en pie, Skywalker recibió un margen de una rotación planetaria para destruir el bloqueo. Envió al capitán Clon Rex a buscar a Ahsoka, y se reunió con ella mientras reparaba su caza estelar con la ayuda de R2-D2. Al informar de que deberían completar la misión sin refuerzos, Ahsoka entró en pánico y se cuestionó su utilidad. Skywalker le ordenó regresar a sus aposentos para calmarse. Después, Ahsoka se unió a él en el hangar del resuelto y descubrió que Skywalker había planeado pilotar él solo al defensor vacío y hacerlo chocar contra la nave de mando del bloqueo, dejando a los droides de combate sin una cadena de mando. Ahsoka intentó hacerle cambiar de opinión, pero él se marchó hacia el defensor junto a R2-D2, dejándola a ella al mando del resuelto, responsable tanto de su vida como de destruir al resto del bloqueo. Al salir del hiperespacio, Skywalker contactó con el líder de los separatistas, el capitán Martuk, quien conocía a Skywalker de los archivos separatistas. Skywalker afirmó que se había ordenado su rendición, por lo que afirmó entregar a sus tropas y asimismo a cambio de un paso seguro de suministros a Rilot. Sin embargo, los escaneos sobre el defensor revelaron la verdad a Tuuk, y Skywalker procedió a acelerar los motores del defensor mientras él se dirigía a una cápsula de escape. Tuuk abandonó el campo de batalla, y el resuelto salió del hiperespacio. El plan de Ahsoka consistió en usar la parte inferior del resuelto como escudo y pantalla hacia el bloqueo mientras los cazas atacaban a los enemigos, liderándolos ella misma durante el ataque, y destruyendo con éxito el bloqueo. Las fuerzas de invasión llegaron con los generales Windu y Kenobi a bordo, y Tano envió a una nave en busca de Skywalker. Después de que Obi-Wan Kenobi y sus hombres eliminasen unos cañones de protones separatistas para permitir al grueso de las tropas aterrizar en Rilot, 53, Mace Windu se dirigió a la capital Lesu con sus fuerzas. Durante una reunión holográfica con el canciller supremo Sheev Palpatine, Yoda, el almirante Gulf Yularen, Windu y el senador Orm Fritaa, Skywalker informó de que sus fuerzas habían asegurado el espacio cercano a Rilot, y de que las naves separatistas se estaban retirando. Sin embargo, Bat Tambor pronto envió a bombarderos a destruir las aldeas cercanas y Skywalker se enfrentó a ellos en su caza estelar, acompañado por Ahsoka Tano. El droide táctico de Tambor, TAT-175, abandonó Lesu sin Tambor, pero a pesar de todo el conde Dooku ordenó destruir Lesu, aunque Tambor todavía se encontraba allí. Sin embargo, antes de que los bombarderos pudieran destruir a las fuerzas de la República Galáctica y a la población Twi'lek, Skywalker y Ahsoka los derribaron. Tambor fue capturado, y la República Galáctica emergió victoriosa. Rilot era libre una vez más. 54. Batalla de Felucia. ¡Muévete, soldado! ¡Vamos, paso ligero! Anakin Skywalker, a un soldado clon, fuente. Más adelante, Skywalker y el comandante Clon Wolffe lucharon juntos en la batalla de Korm, donde el oficial clon perdió su ojo derecho. 55, por obra de Asajj Ventress. 56. Tiempo después, Skywalker, Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi y Plo Koon fueron enviados a responder a un ataque del general Grievous sobre Felucia. Las fuerzas de la República Galáctica se enfrentaron a las tropas separatistas en la órbita del planeta y comenzaron a avanzar. Sin embargo, oleadas de droides buitre diezmaron a las fuerzas de la República en tierra. Algunos transportes consiguieron llegar a la superficie del planeta para ayudar a los generales Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. A medida que los droides de combate procedían a rodear a los soldados clon,
Plo Koon despejó los cielos comandando un escuadrón de cazas. En el transcurso del combate, un droide buitre cayó sobre un AT de la República. Viendo que sus tropas habían perdido a gran parte de los refuerzos, Kenobi ordenó una retirada inmediata. Sin embargo, tanto él como Skywalker se dieron cuenta de que Ahsoka se encontraba ausente. Battle of Felucia HH. Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi durante la batalla de Felucia. Contactando con ella por el comunicador, Ahsoka reveló que se estaba enfrentando a otro grupo de droides de combate. Obi-Wan le informó de que las tropas de la República se estaban retirando, y le ordenó que ella y sus hombres hicieran lo mismo. No obstante, la Togruta se negó a ello argumentando que había roto las defensas separatistas. Skywalker y Kenobi aterrizaron sus LAAT entre Ahsoka y los droides, lo que hizo que ella gritase a Skywalker frustrada. Después de que Skywalker le obligara a entrar en la nave, ella obedeció. Mientras los LAAT despegaban con las fuerzas restantes de la República, todos fueron testigos de la destrucción de los vehículos blindados de Ahsoka a manos de los refuerzos separatistas, que eran mucho más numerosos de lo que ella había imaginado. El holocrón robado. Tras abandonar Felucia, las fuerzas de la República Galáctica regresaron a Coruscant. En el Templo Jedi, Skywalker y Ahsoka Tano se presentaron ante los maestros Jedi Mace Windu y Yoda. Obi-Wan Kenobi había informado al Consejo Jedi de lo que la Padawan Tano había hecho en Felucia, y después de que Windu preguntase a Ahsoka si estaba de acuerdo con la versión de los hechos de Kenobi, ella se mostró arrepentida de sus acciones. Skywalker defendió a Ahsoka asumiendo la culpa, sin embargo, Windu rechazó culparle a él de lo ocurrido. Windu anunció que Ahsoka pasaría un tiempo alejada del campo de batalla y se convertiría en guardiana de los archivos Jedi, bajo la supervisión de la bibliotecaria Jedi Jocasta Tanu. Skywalker y Tano se dirigieron a los archivos y, de camino, Ahsoka se disculpó ante su maestro. Skywalker le recordó que él también había sido Padawan no hacía mucho tiempo. El caballero Jedi pronto saludó a Nu, que se encontraba tras un estante. Skywalker presentó a Ahsoka a Jocasta, e informó a la bibliotecaria de que Ahsoka se encargaría de ayudarla en la vigilancia de los archivos. Skywalker y Ahsoka Tano atacaron a la flota de Cad Bane sobre Devaron. Tras inmovilizar a la nave, Skywalker, Tano, R2-D2 y un equipo de soldados clon entró en la nave de Bane usando andadores AT. El equipo de la República Galáctica entró entonces en el puente de mando de la nave y destruyó a los droides de combate que se encontraban allí. Sin embargo, Bane escapó por una escotilla. Tras despejar el puente, los Jedi encontraron un holograma de una conversación entre Bane y el virrey de la Federación de Comercio Nute Gunray, que confirmaban que Bane poseía el cristal de memoria Kyber. Para evitar que Bane escapara de la nave, el capitán Clon Rex y su escuadrón destruyeron las cápsulas de escape de la nave. El almirante Gulf Yularen fue testigo de una explosión en la popa de la nave, pero Skywalker todavía quería encontrar al maestro Jedi Boya Ropal, 58. Los Jedi y los clones buscaron a Ropal en la nave, y Ahsoka encontró su cadáver en una celda del bloque prisión. Skywalker ordenó a un par de clones llevar el cuerpo de Ropal al resuelto, y decidió encontrar a Bane para recuperar el cristal. Bane desactivó las luces de la nave y los clones tuvieron que usar sensores de visión nocturna, tras lo cual consiguieron avistar a Bane, iniciándose una persecución. En el depósito de municiones de la nave, Bane encendió de nuevo las luces y se desencadenó un tiroteo durante el cual el cazarrecompensas desactivó la gravedad. Los droides de combate comenzaron a atacar y los clones, que estaban entrenados para estas situaciones, usaron sus botas magnéticas. Para empeorar las cosas, latas de combustible quedaron sueltas flotando por la sala, de modo que cualquier disparo sobre ellas podría hacer explotar la sala. 58. Bane y Skywalker lucharon, y Bane recibió un golpe en la cara que hizo que saliera empujado hacia atrás y que el holocrón se le escapara. Justo cuando Skywalker iba a cogerlo, R2-D2 activó de nuevo la gravedad, cayendo todo el mundo al suelo. Mientras Skywalker se recuperaba, Bane cogió el holocrón y huyó. Skywalker le persiguió, pero Bane le distrajo provocando que un clon imantado en el techo cayera al suelo. Mientras Skywalker salvaba al clon, Ahsoka persiguió a Bane. En respuesta, Bane cerró una puerta automática separando a Ahsoka de su maestro. Cuando Skywalker intentó abrir la puerta con su sable de luz, un droide disparó sin querer a una lata de combustible, haciendo que el techo se derrumbara, atrapando a Skywalker entre los escombros. 58. Anakin Open Solo Cronkot. Bane obliga a Skywalker a abrir un holocrón Jedi. Al llegar a un lugar sin salida, Bane disparó a Ahsoka,
que desvió fácilmente el disparo a su brazo izquierdo. Bange consiguió desarmar a Ahsoka, que aún así consiguió tirarle al suelo. Cuando ella pensaba que le había derrotado, Bange la agarró por el tobillo y le soltó una descarga eléctrica que la incapacitó. Skywalker percibió lo ocurrido, y en su ira despejó los escombros que le cubrían. Al recibir la orden del almirante Yularen de abandonar la misión porque la nave estaba a punto de explotar, él instó a Yularen a poner al resuelto a una distancia segura mientras él salvaba a su Padawan. Skywalker encontró a Ahsoka atrapada tras un campo de energía, justo frente a una escotilla de aire. Bange amenazó con abrir la escotilla a no ser que Skywalker abriera el holocrón. Skywalker aceptó y apagó su sable de luz. Entonces abrió el holocrón, momento tras el cual recuperó su sable y el de Ahsoka para atacar a Bange. No obstante, Bange abrió la escotilla de aire y escapó. Skywalker rescató a Ahsoka y los dos se dirigieron al hangar, donde se reunieron con Rex y sus hombres. El equipo regresaría a continuación al resuelto, y aunque Bange supuestamente había muerto, Skywalker aún percibía su presencia. Skywalker y Ahsoka Tano regresaron de su misión fallida de recuperar el holocrón y capturar a Cad Bane, a quien daban por muerto. En el resuelto, Ahsoka siguió al soldado clon que supuestamente había matado a Cad Bane, haciéndola constantemente preguntas sin recibir ninguna respuesta por su parte. Skywalker, mientras tanto, estaba investigando la sangre de Duros que había aparecido a bordo de la lanzadera en la que habían llegado al resuelto. Dándose cuenta de lo que ocurría, Anakin advirtió a Ahsoka del peligro, pero fue demasiado tarde. Cad Bane golpeó a Ahsoka en el estómago disfrazado de soldado clon y corrió hacia una nave para escapar. Skywalker intentó detenerlo saltando sobre la nave, pero Bane consiguió quitárselo de encima. Entonces, Anakin contactó con el almirante Wulf Yularen y le ordenó desactivar los anillos hiperespaciales pero, de nuevo, lo hizo demasiado tarde y Cad Bane escapó. Bane Capture. Skywalker captura a Cad Bane en Naboo. De vuelta en Coruscant, Skywalker y Tano informaron al Consejo Jedi de todo lo ocurrido. Con Bane teniendo acceso a una lista de todos los niños sensibles a la fuerza y por lo tanto con los separatistas teniendo también acceso a la información, los Jedi razonaron que lo ocurrido era desastroso para la Orden Jedi. Su única esperanza era averiguar mediante la fuerza dónde secuestraría Bane a niños sensibles a la fuerza. Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu y Skywalker meditaron, intentando detectar a cualquier niño a través de la fuerza, mientras muchos eran eclipsados por el lado oscuro de la fuerza. Anakin y Ahsoka se dirigieron a Naboo poco después para proteger a un niño Gungan, 59. Ambos llegaron a Naboo y aseguraron al niño, Ro Page. Cad Bane fue capturado esa misma noche, pero se negó a revelar dónde se encontraban los otros niños que ya había capturado, y había borrado los datos de navegación de su nave. Por eso, Skywalker, Windu y Kenobi usaron a la vez la fuerza para obligarle a hablar, bajo el riesgo de destruir su mente. La experiencia hizo que Bane decidiera cooperar. Con Bane como su guía, Kenobi y Windu partieron para encontrar a los niños. Windu manifestó que debían informar al canciller supremo Sheev Palpatine de ello, pero Kenobi insistió en que se trataba de un asunto interno de los Jedi. Skywalker abogó por contactar con Palpatine, 59. En Coruscant, Skywalker informó a Palpatine de lo que estaba ocurriendo. Expresó su creencia de que el conde Dooku no se encontraba detrás de ello, pero no supo de quién se trataba. Palpatine le aconsejó que tuviera paciencia. Escapin Mustafarkov. Anakin y Ahsoka abandonan Mustafar con los niños secuestrados. De vuelta en el resuelto, Skywalker y Tano investigaron la nave de Bane en busca de pistas. Ahsoka encontró cenizas volcánicas en la coraza de la nave, mientras que Skywalker encontró los registros de carga de combustible. Así determinaron que Bane había dejado a los niños secuestrados en Mustafar. Entonces, se dirigieron allí a bordo del Crepúsculo. Sin embargo, la instalación en la que se encontraban los niños fue programada para hundirse en la lava mientras Anakin y Ahsoka entraban en ella. Sin embargo, los Jedi consiguieron rescatar a los niños y escapar antes de que la instalación se hundiera en la lava, 59. Al regresar a Coruscant, Skywalker informó al Consejo Jedi de que no había podido averiguar quién estaba detrás de los secuestros, y los maestros Jedi revelaron a Anakin y Ahsoka que Cad Bane había escapado de nuevo. Durante una misión supervisando una estación médica sobre Felucia, Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano fueron atacados por droides buitres separatistas, que les obligaron a abandonar su nave y aterrizar de emergencia en Felucia.
Aunque los 3 Jedi sobrevivieron al aterrizaje sin sufrir daño alguno, se quedaron sin medios para salir de Felucia o contactar con algún planeta aliado de la República Galáctica. Vagando por lo que parecía una aldea abandonada, Skywalker, Kenobi y Tano se separaron, esperando encontrar a los habitantes o algún medio para escapar. Pronto encontraron una nave en un hangar y, cuando descubrieron dónde se escondían los aldeanos, fueron enfrentados por un grupo de cazarrecompensas liderados por Suji, 60. Embo Head. Anakin acude en auxilio de Embo durante la lucha contra los piratas. Cuando quedó claro que los Jedi podían ayudar a los cazarrecompensas a defender la aldea de un grupo de piratas, Kenobi se mostró inicialmente en desacuerdo, citando el hecho de que si las noticias de su ayuda a la aldea llegaban a oídos de los separatistas, estos invadirían el planeta. Esa preocupación se esfumó cuando los Jedi se encontraron con el líder del grupo de piratas, Hondo Ohnaka, un antiguo captor de Anakin y Obi-Wan. Sabiendo que Ohnaka podía atacarles en cualquier momento, Kenobi aceptó ayudar a los aldeanos. Skywalker, junto al enigmático Embo, trabajó para entrenar a los aldeanos para el combate. Cuando Ohnaka atacó finalmente con sus fuerzas a la aldea, Skywalker lideró su defensa, usando la fuerza para llegar hasta la cima de un acantilado donde se enfrentó a Hondo y su mono lagarto kobakiano Pilf Mumuk. A pesar de superar a Ohnaka en combate, Skywalker decidió ayudar al Bequai cuando éste quedó colgando del acantilado. Al llegar a tierra firme de nuevo, Ohnaka empujó a Skywalker hacia la trayectoria del disparo de un cañón, lanzado por Pilf Mumuk. Eso obligó a Skywalker a saltar hacia el fondo del acantilado, lejos de Ohnaka, lo que permitió al pirata y a sus fuerzas restantes escapar del planeta. Como agradecimiento, Suji ofreció su transporte para sacar a los Jedi fuera de Felucia. Más adelante en la guerra, Skywalker participó en la batalla de Malastare con Mace Windu, supervisando el lanzamiento de una bomba de electroprotones para destruir a los ejércitos de droides de combate. Sin que lo supieran los Jedi, la bomba despertó a una criatura que se creía extinguida desde hacía tiempo, la Bestia Zillo. Cuando Windu entró en el cráter de la bomba para examinarlo, se encontró con la enorme bestia y contactó con Skywalker, quien dejó de hablar con Del Dag Naka Urus para pilotar su caza estelar junto a R2-D2. A pesar de sus extraordinarias habilidades como piloto, Skywalker fue golpeado por la Bestia Zillo, por lo que tuvo que escapar de su caza antes de que la bestia lo destruyera. Treaty of Malastare. Los Jedi firman un tratado con los Dax en Malastare. Mientras se defendía de la Bestia Zillo, Skywalker descubrió que las escamas de la bestia eran inmunes a los sables de luz. Usando a R2-D2 para volar hasta el exterior del cráter, Skywalker más tarde contactó con el canciller supremo Sheev Palpatine, actuando como intermediario entre Urus, que quería matar a la bestia, y Windu, quien se oponía a ello en base a los ideales Jedi de que toda forma de vida debía ser preservada si era posible. Aunque Skywalker sugirió que la bestia podía ser subyugada y trasladada a un planeta del borde exterior, Urus ridiculizó la idea, afirmando que las bestias Zillo eran enemigas de los Dax desde hacía siglos y que era su deber matar a la bestia. Cuando la doctora Sionber Ball propuso que las escamas de la bestia fuesen utilizadas para desarrollar una nueva armadura para los soldados clon, Palpatine ordenó dejar a la bestia inconsciente para que los Dax pensaran que estaba muerta, y así podérsela llevar para examinarla. Aunque se desencadenó una fuerte discusión entre Windu y Urus, el asunto se zanjó cuando Urus ordenó usar toxinas en el cráter para matar a la bestia. En un momento dado, la bestia Zillo escaló el cráter, por lo que los Jedi ordenaron el uso de tanques para aturdirla, y bajo las órdenes de Palpatine, la trasladaron a Coruscant, 61, indignado por los experimentos inhumanos que iban a ser llevados a cabo sobre la bestia. Windu informó a Obi-Wan Kenobi de lo ocurrido, quien a su vez convenció a la mujer de Skywalker, Padmé Amidala, de que hablara con Palpatine para detener lo que estaba ocurriendo. Durante una reunión con el Canciller Supremo, una enfurecida bestia Zillo escapó de su confinamiento, con la intención de vengarse de Palpatine. Después de que Amidala avistara a la bestia dirigiéndose al edificio del Senado, Palpatine ordenó la evacuación, llevándose a Skywalker, Amidala, los droides Z-3PO y R2-D2 a su lanzadera privada, que finalmente fue atrapada por las enormes garras de la bestia. Skywalker consiguió partir en dos la lanzadera usando su sable de luz, lo que permitió a sus ocupantes saltar hasta el techo del edificio del Senado. Skywalker salvó a Amidala de caer desde lo alto del edificio usando la fuerza, y con la ayuda de Yoda y Ayla Secura protegió al grupo de una fatal toxina lanzada mediante bombas contra la bestia, que cayó al suelo muerta. El 3DBY, Vader todavía estaba al mando del ejecutor, con el almirante Kendall Ocel como su segundo al mando, así como con su flota acompañante, el Escuadrón de la Muerte.
A petición de Vader, la teniente Sienne Ree fue transferida del Devastador al Ejecutor. Ree creía, sin embargo, que la petición de Vader había sido más una amenaza que una recompensa, puesto que ella había visto en primera persona la situación de Vader tras la batalla de Yavin. Obsesionado con encontrar a Luke Skywalker, Vader envió a miles de droides sonda por el borde exterior para encontrar a su hijo. Vader o Not. Vader llega a la base hecho, Enot. Eventualmente, el ejecutor recibió un pequeño informe de un droide sonda enviado al sistema OT. A pesar de que el almirante Ocel interpretó la transmisión como una pista falsa, Vader y el capitán Firmus Piet creían que habían encontrado la base rebelde. Entonces, Vader dio órdenes de dirigir la flota al sistema. Al salir la flota del hiperespacio sobre Odd, Vader fue informado por el general Maximilian Beers de que un bombardeo orbital era imposible debido a la existencia de un campo de energía defendiendo la base Echo. Vader supuso que la Alianza Rebelde se había percatado de su presencia debido a que Ocel había ordenado la salida del hiperespacio demasiado cerca del sistema. Tras ordenar a Beers que preparara sus tropas para un ataque en tierra, Vader ejecutó a Ocel por su incompetencia y ascendió al capitán Piet como almirante, y le hizo desplegar a la flota para que ninguna nave rebelde escapara del sistema. Mientras las fuerzas de tierra imperiales lideradas por Beers se enfrentaban a los escuadrones de la Alianza, Vader lideró un ataque dentro de la base rebelde, rompiendo las líneas enemigas, pero estaba prácticamente desierta debido a que el general Carlist Rieekan había ordenado su evacuación anteriormente. Solo el halcón milenario permanecía en el hangar de la base, pero la nave consiguió escapar antes de que Vader pudiera capturarla. Con los rebeldes en retirada en Oth a bordo de varios transportes dispersos por la galaxia, Vader y sus tropas aseguraron una gran victoria para el Imperio Galáctico. En lugar de perseguir a los transportes rebeldes, Vader centró sus esfuerzos en capturar al halcón milenario, que había evadido a las fuerzas imperiales dentro de un campo de asteroides debido a que tenía dañado el hiperimpulsor. A pesar de las reservas de Piet, Vader ordenó que la flota persiguiera a la nave dentro del campo de asteroides, queriendo capturar a sus pasajeros con vida. Aunque los asteroides dañaron a los destructores estelares, Vader insistió en registrar todo el campo hasta encontrar al halcón milenario. Treat of Skywalker. Vader y el emperador discuten el creciente poder de Luke Skywalker. Luego, Piet le informó de que el emperador Sheev Palpatine había solicitado hablar con él, y Vader hizo que el ejecutor saliera del campo de asteroides para tener una señal de contacto clara. Vader contactó con su maestro, y Sidious le dijo que había sentido una nueva amenaza en la fuerza, Luke Skywalker, de quien temía que pudiera destruirlos si se convertía en Jedi, puesto que era el hijo de Anakin. Vader, fingiendo sorpresa por la revelación del emperador, pensaba que podían hacer caer a Skywalker en el lado oscuro, convirtiéndolo en un poderoso aliado. Aunque el emperador tenía dudas, Vader le aseguró que Skywalker se uniría a ellos o moriría. Determinado en encontrar a su hijo antes que el emperador, Vader convocó a varios cazarrecompensas, 4, LOM, Bossk, Dengar, IG-88 y Boba Fett, en el ejecutor, y prometió una cuantiosa recompensa para quien encontrara a la tripulación del halcón milenario viva. En ese momento, Piet informó de que el Vengador estaba rastreando al halcón. Vader solicitó entonces información del comandante de la nave, el capitán Lord Neda, quien dijo que habían perdido al halcón milenario y que la responsabilidad era toda suya. Vader aceptó sus disculpas después de matarlo con el estrangulamiento de la fuerza, y ordenó a Piet que alertara de la desaparición del halcón milenario. Mientras el halcón milenario viajaba por el espacio con la intención de reparar su hiperimpulsor en Bespin, Boba Fett lo rastreó y predijo los movimientos de Han Solo, pero también contactó con Vader, de modo que el ejecutor llegó a Bespin antes que el halcón. Junto a un equipo de ataque compuesto por unos pocos integrantes, Vader se dirigió a Ciudad Nube, ordenando a sus hombres permanecer escondidos. En la ciudad, Vader contactó con su varón administrador, Lando Calrissian, quien resultó ser amigo de Solo, para hacer un trato. Calrissian, cuya operación minera de gas Tivana había evadido la atención imperial, aceptó ayudar en la captura de los rebeldes a cambio de que el Imperio Galáctico dejase a su gente y a sus intereses en paz. Luke Vader. Vader se enfrenta a su hijo, Luke. Cuando el halcón llegó, Luke Skywalker no se encontraba entre sus tripulantes, pero Vader supo que podía usar a sus amigos como cebo para atraer a Luke a Bespin. Escoltado por Fett, Vader esperó a que Solo, Leia Organa, Chewbacca y Calrissian se dirigieran a tomar algo, y entonces los apresó, y, en el caso de Solo, torturó. Para disgusto de Lando, Vader alteró su acuerdo, aceptando que Boba Fett se llevara a Solo ante Jabba para cobrar una recompensa. Acto seguido,
inspeccionó las cámaras de congelación en carbonita de la ciudad, que se usaban para congelar crudo. Como podían resultar peligrosas para un ser vivo, Vader ordenó comprobar su efectividad con el capitán solo para luego poder congelar a Luke y llevarlo ante el emperador Sheev Palpatine. Bajo sus órdenes, solo fue congelado en carbonita. Como sobrevivió, Vader dejó a Solo en manos de Boba y ordenó que Organa, Chewbacca y Z-3PO fuesen llevados a su nave mientras él esperaba a Luke en las instalaciones. Cuando su hijo se separó de R2-D2 de camino a la cámara de congelación, Vader apareció ante él y los dos se enfrentaron en un duelo. Skywalker consiguió resistir durante gran parte del duelo, pero finalmente no fue rival para Vader. Mientras se encontraban sobre una pasarela, Skywalker consiguió hacer a Vader un corte en el hombro, solo para que el Lord Sith le cortase la mano derecha a continuación, que cayó junto a su sable de luz por el pozo de debajo de la pasarela. Vader's Revelation. Vader revela a Skywalker que él es su padre. Vader procedió entonces a intentar seducir a Skywalker para que se uniera al lado oscuro, pero Luke lo rechazó. Luego, Vader dijo a Luke que Obi-Wan Kenobi le había mentido acerca de su padre, Anakin Skywalker, antes de revelar que de hecho, él era su padre. Skywalker se negó a creer la verdad, pero Vader continuó tentando a su debilitado hijo ofreciéndole la posibilidad de destruir al emperador y restaurar el orden en la galaxia. Incluso suplicó a su hijo que viniera con él, pero Skywalker escogió una probable muerte saltando hacia el pozo de debajo. Mientras Skywalker era rescatado por sus amigos en el Halcón Milenario, Vader regresó al ejecutor. Como la nave no podría escapar debido a que no le funcionaba el hiperimpulsor, Vader y Firmus Piet esperaron a que el halcón entrara en el área de su rayo tractor. Durante la persecución, Vader habló a Luke a través de la fuerza, diciéndole que su destino era unirse a él, llamándole hijo. Sin embargo, el halcón pudo saltar al hiperespacio gracias a R2-D2. Aunque Piet temía que Vader lo mataría por su fracaso, Vader se limitó a alejarse, no enfurecido, pero triste. Redención. Anakin Skywalker, ahora, márchate, hijo mío. Déjame. Luke Skywalker, no. Tú vienes conmigo. No voy a dejarte aquí. Tengo que salvarte. Anakin Skywalker, ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón sobre mí. Dile a tu hermana, que tenías razón. Anakin Skywalker y Luke Skywalker, FT. En el 4DBY, como parte del plan del emperador Sheev Palpatine de contrarrestar un ataque de los rebeldes contra la segunda estrella de la muerte, Vader fue enviado al sistema Ende para notificar al Moff Gideon de la inminente llegada del emperador, e informar de que la construcción de la estrella de la muerte debía estar completada para entonces. Incluso si necesitaba más hombres. En efecto, Sidious llegó semanas después, y fue recibido por Vader, Gergerrod y cientos de soldados de asalto en fila para honrarlo. Satisfecho con el estado de la estrella de la muerte, el emperador percibió el deseo de Vader de seguir buscando a Luke Skywalker, pero le dijo que tuviera paciencia, para disgusto de Vader. A pesar de todo, Vader permaneció en el ejecutor a pesar de los informes de inteligencia de que la Alianza Rebelde estaba reuniendo a su flota cerca de su Just. Durante su estancia en el ejecutor, una lanzadera imperial solicitó poder aterrizar en la luna boscosa de Ende. Vader permitió el aterrizaje sintiendo la presencia de Skywalker. Inquieto tras percibir a su hijo, Vader regresó junto a su maestro y le informó de la llegada de la lanzadera y la presencia de Luke. Sidious le permitió aterrizar en la base del generador de escudos de Ende, donde debía esperar a Skywalker, quien según Palpatine acudiría a él. Vader cumplió las órdenes, y tal como predijo Palpatine, durante la noche Skywalker se entregó en un intento de hablar con él y devolverlo al lado luminoso. Aunque Vader halagó las habilidades de su hijo con la fuerza y en la construcción de un nuevo sable de luz, rechazó las súplicas de su hijo, afirmando que Anakin estaba muerto, y entregó a Skywalker al emperador, creyendo que no podía redimirse. MP Duel 6. Padre e hijo luchan mientras el emperador observa. Vader escoltó a su hijo hasta la Estrella de la Muerte, hacia la sala del emperador. Poco después, la flota rebelde llegó y se encontró con el generador de escudos de Ende activo y protegiendo a la Estrella de la Muerte. Mientras se iniciaba una batalla entre rebeldes e imperiales, un equipo de asalto en Ende intentaba destruir el generador de escudos en la superficie de Ende, y Sidious intentó inducir ira en Skywalker. En un momento de debilidad, Skywalker se descontroló, pero Vader bloqueó su ataque y se enfrentó con él de nuevo. Eventualmente, Vader descubrió telepáticamente la existencia de la hermana de Skywalker, Leia Organa, y amenazó con corromperla a ella en su lugar.
Solo entonces, su hijo perdió el control y le atacó enfurecido, cortando su mano derecha y tirándolo al suelo. Entonces, Sidious le ordenó ejecutar a Vader y tomar su lugar a su lado. Dándose cuenta de que se estaba convirtiendo en lo que quería destruir, Skywalker apartó su sable de luz y se declaró a sí mismo un Jedi, como Anakin Skywalker antes de él. Furioso, Sidious lanzó contra él numerosos rayos de la fuerza, intentando torturarlo hasta la muerte. Encontrándose a sí mismo en una posición similar a la de 33 años antes, cuando tuvo que elegir entre Mace Windu o Sidious, Vader agarró al emperador y se dispuso a tirarlo por un pozo de energía, que conducía hacia un reactor, tras oír las súplicas de ayuda de su hijo. Desde entonces, Darth Vader dejó de existir, y Anakin Skywalker, un caballero Jedi, renació. Enfadado por la traición de su aprendiz, Sidious lanzó un ataque con los rayos de la fuerza todavía más poderoso contra Anakin. En su odio, su único pensamiento fue causar a su ahora antiguo aprendiz más dolor, incluso pudiendo usar sus propios poderes para salvarse a sí mismo. Al precio de dañarse su armadura de soporte vital, Anakin lanzó a su maestro al reactor. Matando al emperador y terminando con su reinado, el redimido Jedi cumplió su destino y trajo el equilibrio a la fuerza. Justo antes, Lando Calrissian en el Halcón Milenario y Wedge Antilles destruyeron el reactor principal de la Estrella de la Muerte, por lo que Anakin fue arrastrado por su hijo hasta una lanzadera, donde le pidió que retirase su máscara durante un momento. Con su mente liberada de la influencia del lado oscuro, Anakin miró a su hijo a la cara por primera y última vez, no con los ojos amarillos llenos de odio de los Sith, sino con unos ojos azules llenos de remordimiento al caer en cuenta de todas las atrocidades que cometió como Darth Vader. El redimido Anakin finalmente vio a su hijo no como un Jedi, un error o una amenaza, sino como su hijo y el de Padmé Amidala, y le sonrió, la sonrisa que solo su mujer había llegado a ver. Luke insistió en que tenía que salvarlo, pero Anakin le dijo que ya le había salvado, y le pidió que dijera a Leia que Luke tenía razón antes de morir. Su sacrificio altruista permitió a su espíritu ser preservado en la fuerza por sus antiguos mentores, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Incapaz de dejarle atrás, Luke tomó el cuerpo de su padre y lo subió a la lanzadera, con la que escapó justo antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte. En Ende, Skywalker construyó una pira funeraria para quemar la armadura de su padre al estilo de los funerales Jedi, pero en soledad, puesto que la visión del traje de Vader ardiendo sería un motivo de regocijo para todo el mundo menos él. Postmortem. Jedi Ghost Rot. Anakin se une a los espíritus de Yoda y Obi-Wan Kenobi. Mientras su hijo prendía fuego a la pira para quemar su armadura y luego se unía a sus amigos y su hermana en una aldea Ewok para celebrar la victoria, Anakin regresó del inframundo de la fuerza junto a Yoda y Obi-Wan Kenobi. Los tres se encontraban en paz después de que se hubiera restaurado el equilibrio en la fuerza, y sonrieron a Luke, complacido de saber que, a pesar de los mejores esfuerzos del emperador Sheev Palpatine, los Jedi habían vuelto. Cada uno de ellos pensó en advertir al joven Skywalker del futuro, que veían como un camino peligroso ante él y de más oscuridad a la que derrotar. En cambio, decidieron no cargar ese peso en Luke todavía. Skywalker, a su vez, vio a los tres espíritus y sintió su aprobación y su sentimiento de paz. Legado. Perdóname. La siento de nuevo. La atracción hacia la luz. El líder supremo la percibe. Muéstrame de nuevo el poder de la oscuridad, y nunca dejaré que nada se interponga en nuestro camino. Muéstramelo, abuelo, y acabaré lo que tú empezaste. Kylo Ren, a la máscara de Darth Vader, fuente. Tras los eventos de la batalla de Ende, Luke Skywalker confirmó la muerte de su padre y del emperador Sheev Palpatine sobre Ende a la Alianza Rebelde, lo que hizo que se expandiera en masa la noticia del surgimiento de un nuevo poder en la galaxia. Además, a raíz de las muertes del emperador, Vader y la mayoría de altos oficiales durante la batalla, por causa del vacío de poder resultante, el Imperio Galáctico colapsó debido a las luchas internas y se fragmentó en diversas facciones. El remanente imperial implementó campañas de desinformación, lo que hizo que solo hubiera rumores acerca de la muerte de Vader y el emperador en algunas partes de la galaxia. Entre los que conocían la verdad, había simpatizantes que dibujaron grafitis del casco de Vader con la frase «Vader vive» en Taris y Ciudad Coronet. Los acólitos del más allá emergieron como una organización de adeptos del lado oscuro, fanáticos con un interés en Vader, a quien consideraban superior al imperio. Compraron el sable de luz que creían que perteneció a Vader a un Qubaz llamado Oblamon, intentando destruirlo para que regresara a Vader en la muerte. Meses después de la batalla de Ende, los acólitos organizaron una revolución en Ciudad Coronet,
Corella, durante la que atacaron una estación de seguridad para robar un sable de luz rojo por razones desconocidas. En el 28 de BY, Darth Vader permaneció como una figura repudiada y controvertida para la Nueva República. Cuando se reveló públicamente que Vader era el padre biológico de Leia Organa, su reputación quedó arruinada, lo que provocó que abandonara su cargo en el Senado Galáctico. Un mensaje que había sido grabado por Bail Organa para Leia en el que explicaba que Vader una vez había sido el caballero Jedi Anakin Skywalker, fue hecho público por el senador Ransolm Casterfo, bajo las maquinaciones de Carice Sindian, un agente de la Primera Orden. Kylo Ren Vader Helmet Chamber. Kylo Ren busca la guía de su abuelo, Darth Vader. El nieto de Vader, Ben Solo, nació de su hija Leia y su marido Han Solo, y heredó la conexión de su madre con la fuerza, por lo que fue enviado a estudiar bajo la tutela de su tío Luke. Bajo la influencia del misterioso Snoke, Ben adoptó el nombre de Kylo Ren y se convirtió en un miembro de los Caballeros de Ren y un aliado de la Primera Orden, jurando terminar el trabajo que Vader había empezado una generación antes, y triunfar en donde Vader y su sentimentalismo habían fallado. En su cruzada, Ben traicionó a los otros estudiantes Jedi que estudiaban junto a su tío, y fue responsable de su destrucción así como el consiguiente exilio de Skywalker en busca del primer templo Jedi en Ahch-To. Ren también poseía el casco desfigurado de Vader, que había sido robado de su pira funeraria en Ende. Un símbolo silencioso del poder del lado oscuro y su debilidad, permaneció en los aposentos privados de Ren en el finalizador, en donde le expresó al casco que se sentía atraído hacia la luz. Otro objeto que permaneció a Anakin, el sable de luz que construyó tras la primera batalla de Geonosis, y el mismo que su hijo empuñó hasta su duelo con el Bespin, resurgió en posesión de Maz Kanata y llamó a Rey, una joven chatarrera de Jakku, quien lo usó en su duelo contra Ren durante la batalla de la base Starkiller, el cual ganó. Sin embargo, cuando Ren cambió sus aposentos del finale,